Era un día brillante y soleado. El cielo estaba claro y azul, sin una sola nube. El sol brillaba brillante y cálido, llenando todo a su alrededor con su resplandor. El silencio fue roto por un gran y fuerte lagarto que atacó a alguien. Sin embargo, el hombre resultó ser más fuerte y de un preciso golpe de su daga mató a un enorme reptil. Resultó ser Seina Rohil, una joven de cabello negro, que caía sobre sus hombros y ojos oscuros, como la noche, que estaba satisfecha con su gran captura. Ella era una cazadora de rango D del gremio de aventureros. Su compañero, mientras recogía materiales, admiraba las habilidades de lucha de Seina, quien derrotó a los monstruos de rango D en un instante. La niña, muy animada, recogió las bolsas de trofeos y se dirigió a casa. Debido a su descuido, la niña resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo. En el momento del impacto, los recuerdos de su vida pasada regresaron a ella. Recordó que era una simple empleada de oficina, y una vez se quedó dormida mientras leía una novela. Luego la despertó otro empleado, y le dijo a la heroína que la pausa para el almuerzo ya había terminado, y que llegaban tarde a una reunión. Al escuchar esto, Seina se levantó y siguió a su colega en el camino. Pensó que la historia era demasiado aburrida, ya que el personaje principal se escapó, pero decidió terminar de leerla después de la conferencia. Los recuerdos terminaron abruptamente cuando ella despertó como Seina Rohil. Al abrir los ojos en un entorno desconocido, la niña entró en pánico. No entendía qué tipo de recuerdos eran y dónde estaban los límites de la realidad. El médico preocupado ayudó a la niña a levantarse y al mismo tiempo, ordenando sus pensamientos, la heroína se dio cuenta de que había renacido en un libro que había leído en una vida anterior. Sin embargo, para su gran pesar, no podía recordar toda la historia, solo recordaba los primeros episodios. Al notar la confusión de la niña, los médicos le explicaron que se había golpeado muy fuerte en la cabeza, pero afortunadamente no resultó gravemente herida. El médico sugirió que las lesiones eran comunes entre los cazadores. Al escuchar estas palabras, Seina de repente recordó que, por lo general, los cazadores que se dedican a este tipo de trabajos adquieren poderes y habilidades inusuales. Al darse cuenta de esto, la niña intentó abrir la pantalla de estado. Desde fuera parecía extremadamente extraño. Atónito, el médico preguntó a la heroína por qué gritaba esas palabras. Al ver el comportamiento anormal de la paciente, el médico decidió que esto era consecuencia de un golpe en la cabeza y dio la orden a las enfermeras para registrar rápidamente a la niña y prepararla de inmediato para la cirugía. Sorprendida por la situación, Seina juró que estaba bien. Al salir del hospital, la niña suspiró decepcionada, ya que tenía que gastar todas sus ganancias en la factura del hospital y ahora no sabía cómo pagaría la comida este mes. Al mismo tiempo, todavía le costaba creer que estaba en un mundo de fantasía. Al analizar su vida, no entendió por qué trabajó tan duro en su vida pasada y cuál era su papel en esta historia. Seina asumió que ella no era el personaje principal, pero tampoco sabía si era un personaje secundario. Para empezar, la niña decidió recordar si había un personaje cazador en ese libro. Además, curiosamente, recordaba el nombre del libro, pero no estaba segura de la trama. La niña tampoco recordaba el nombre del personaje principal. No muy lejos de Seina, se encontraba una joven de largo cabello dorado, sosteniendo un ramo de flores en sus manos. Al escuchar a un chico que pasaba a llamar a esta chica Ellen, recordó que el personaje principal de la historia tenía el mismo nombre. De repente, un joven, sin la menor vergüenza, le confesó su amor a Ellen, en plena calle. Seina se sorprendió al darse cuenta de que su vecina tenía el mismo nombre que el personaje principal del libro. De repente, surgió en su memoria una descripción del personaje principal de esa historia, es decir, la frase de que ella era una joven, la dueña de una floristería llamada Helen Eccles, a quien le declaran su amor todos los días. Seina quedó atónita al darse cuenta de que todo este tiempo había estado viviendo al lado del protagonista. Sin embargo, después de asegurarse de que todavía había pasado a la novela, ahora la niña no podía entender por qué
En este caso, no tenía una pantalla de estado. Todas sus esperanzas se hicieron añicos, ya que resultó que en esta historia ella era solo una vecina común y corriente. En ese momento, un joven avergonzado le pidió a Ellen que saliera con él. Las palabras del chico confundieron a la chica, pero ella se negó con el rostro enrojecido. Mientras la confundida pareja estaba en su pequeño mundo, Seina estaba envuelta en un aura sombría. Estaba extremadamente descontenta con su papel en este universo. Así pasó un mes desde el momento en que regresaron los recuerdos de Seina. Durante este tiempo, recordó algo sobre la obra original. La historia giraba en torno a la búsqueda del personaje masculino principal. Por eso, Elena tuvo que escuchar declaraciones de amor todos los días, lo cual la chica rechazó cortésmente, y cada vez estos insignificantes personajes se marchaban llorando. Mientras Seina observaba a Ellen, notó que cada día solo un hombre confesaba sus sentimientos por Ellen. En base a esto, la niña asumió que a este paso tardaría una eternidad en encontrar al personaje principal. Mientras Seina pensaba que la escena de la confesión ya había terminado por hoy, de repente, una ráfaga de viento se hizo más fuerte, golpeó el rostro de la chica, haciendo que su cabello volara en diferentes direcciones. Mientras la chica irritada se alisaba el cabello despeinado, un chico de cabello plateado pasó junto a ella. La niña quedó muy sorprendida cuando el joven llamó a Helen. Al escuchar una voz familiar, Ellen se giró con una sonrisa. Cuando la niña le preguntó si había venido a comprar flores, Dion respondió negativamente, diciendo que quería decir algo importante. Armándose de valor, el chico confesó sus sentimientos. Ellen quedó atónita por estas palabras. Sin esperar respuesta, Dion finalizó su confesión, pidiéndole matrimonio. Seina también quedó impactada por esta confesión, ya que Helen ya había sido confesada ese día. En ese momento, se rompió la aburrida regla que se había seguido durante todo el mes. Fue asombroso y extraño. Y la razón de esto era un tipo que no parecía un personaje insignificante en absoluto. Sorprendida, Seina permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. No podía creer lo que veía y oía. El chico emocionado le propuso matrimonio a Ellen y prometió darle felicidad. Sin embargo, estas palabras no conmovieron el corazón de la niña. Ella inmediatamente se negó. Dion preguntó el motivo de su respuesta. Entonces, Ellen justificó su negativa por el hecho de que solo se conocían desde hacía un mes. Solo después de escuchar estas palabras, Dion se dio cuenta de que solo había pasado un mes desde su primer encuentro. Sin embargo, sus sentimientos no se limitaron a estos tiempos. Seina consideró esta escena demasiado banal. Sentada en un banco, la heroína observó a la pareja y se sintió decepcionada, porque, aunque se rompió la regla, el resultado siguió siendo el mismo. Mirándolos, se preguntó si los acontecimientos seguirían desarrollándose como de costumbre. Si todo sucede de esta manera, entonces, primero, Ellen se dará la vuelta e irá a la floristería. Después de lo cual, el hombre se arrojará de rodillas. Cuando todo sucedió exactamente como esperaba, se aburrió por completo. Sin embargo, dado que las reglas aún se infringían, calificó la confesión de Dion con 80 puntos. Una vez terminada la actuación, Seina decidió regresar a casa. Sin embargo, el tipo devastado todavía estaba sentado en el suelo frío. La niña no supo cómo reaccionar ante esto. Dion estaba en las mismas condiciones que los demás. Todo hombre que le confesó sus sentimientos a Helen, frente a la casa de Seina, al recibir una negativa, inmediatamente cayó en la desesperación. Por eso, la niña no se sorprendió con esta escena. Sin embargo, el estado de Dion duró más que el de los demás candidatos. El chico siguió llamando a Ellen, llorando. Al mirar el rostro de Dion, Seina notó que su rostro destacaba entre los demás. El chico continuó derramando lágrimas continuamente. Al ver esto, Seina se dio cuenta de que estaba realmente desconsolado. Decidió sentarse en el banco un rato más para darle tiempo al chico a calmarse. La noche cayó lentamente sobre la ciudad mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, pintando el cielo en vibrantes tonos de rojo, naranja y púrpura.
El cielo se oscureció gradualmente y aparecieron estrellas en él. Empezó a llover y las primeras gotas cayeron al suelo. Poco a poco, la lluvia se intensificó y a los pocos minutos se desató un fuerte aguacero. Entonces, Seina decidió recordarle a Dion que él estaba sentado en la puerta de su casa y pedirle que despejara el camino. El chico, todo mojado, miró al desconocido con lágrimas en los ojos. Al ver de cerca el cabello plateado y los ojos azules del chico, la niña se ahogó en su belleza. Sin embargo, de repente recordó conversaciones en sociedad sobre un hombre con las mismas características físicas, cuyo nombre era Dion Fravel. Al escuchar su nombre de labios de una chica desconocida, el chico le preguntó si lo conocía. Evitando responder, hizo una contrapregunta sobre qué estaba haciendo una persona tan importante en su puerta. De pie frente al chico, recordó la primera vez que escuchó el nombre de este hombre. Entonces, los otros cazadores le dijeron que Dion era el hijo mayor del jefe de su gremio. Hablando de él, las chicas estaban extremadamente inspiradas y competían entre sí para elogiar su apariencia. De ellos, Seina se enteró de que el hijo mayor de la familia Fravel, que se enamora a primera vista, tiene cabello plateado y ojos azules. En ese momento, la heroína no creía en estos rumores. Sin embargo, sus amigos insistieron en que los rumores eran ciertos y contaron aún más historias sobre él, las cuales decían que el jefe no le permitió unirse al gremio porque tenía un carácter terrible. Después de escuchar estas historias, Seina asumió que Dion era un idiota exaltado. También añadió que le gustaría conocerlo algún día. Y ahora, estupefacta, miró al hombre sobre el que tantos rumores había. Ahora, el infame hijo de su jefe estaba sentado frente a la puerta de su casa. Seina no podía ignorarlo, ya que era hijo del jefe del gremio donde ella trabaja. Luego decidió atraerlo a su lado para recuperar su rango C. Al ver la mirada pensativa del extraño, Dion se levantó y le preguntó si quería decirle algo. Para complacer al hijo de su jefe, se disculpó por la larga pausa con una sonrisa forzada. Y con la misma sonrisa, dijo que la cuestión era que el chico estaba parado frente a su casa. Hablando de esto, señaló con el dedo las puertas. Al darse vuelta, vio las puertas de la casa. Rápidamente pidió una petición y despejó el camino. Seina aceptó la disculpa con una sonrisa e invitó al chico a entrar a la casa para refugiarse de la lluvia. Dion quedó sorprendido por el comportamiento del extraño. El chico asintió con una sonrisa y le agradeció. Cuando llegó a casa, la niña lo invitó a sentarse y le prestó unas toallas. Mientras el chico esperaba en el sofá, la chica trajo té caliente. En ese momento, Dion se secó la cara y el cabello con una toalla. Para Seina, esta escena fue realmente hermosa. Tal belleza dejó a la niña sin aliento. El chico tomó la taza agradecido. La niña puso la bandeja sobre la mesa y pensó que probablemente su casa parecía demasiado deteriorada para el chico. Tomando su té, la niña se sentó en el sofá al lado del chico y mirándolo pensó que no se parecía en nada a una persona con un carácter repugnante. No se parecía en nada al malo de los rumores y, sin embargo, no recordaba al chico de cabello plateado y ojos azules de las ilustraciones de la novela. En base a esto, Seina asumió que Dion era un personaje secundario. Esto significa que no es más que uno de los muchos que finalmente no lograrán ganarse el corazón del personaje principal. Mientras tomaba té, continuó pensando que incluso el hijo del jefe del gremio es impotente ante la trama del libro. El hombre fue el primero en romper el silencio y una vez más agradeció a la niña por su ayuda. El chico sabía que la chica del jardín lo veía todo, pero Seina fingió que no entendía de qué estaba hablando. Sin embargo, al darse cuenta de que no tenía sentido negarlo, la niña avergonzada respondió torpemente que no quería molestarlos y que no debía preocuparse por eso. Pero el chico quería hablar, así que le pidió a Seina que escuchara su historia hasta que dejara de llover. La heroína no consideró esto algo difícil, por lo que estuvo de acuerdo. Al escuchar la respuesta, Dion le agradeció y comenzó su relato. La niña se sorprendió mucho al saber que Helen era la amiga de la infancia de Dion, además de su primer amor.
La razón de esto fueron las palabras de Helen, de que ella y Dion se conocían desde hacía solo un mes. Luego el chico aclaró que Helen tiene motivos para pensar eso. Después de todo, ella borró todos sus recuerdos, incluyendo momentos especialmente cálidos y brillantes que pasaron con él, cuando inventaron nuevos juegos, participaron en diversas aventuras y le hicieron bromas. Y el motivo de una decisión tan categórica fue el doloroso pasado de Helen, que la perseguía. Ellen Evans es el personaje principal del mundo donde vive Seina. Debido a que es hija ilegítima del marqués Equiles, todos la acosaron mientras crecía. Finalmente, decidió huir de casa. Sin embargo, no pudo olvidar su doloroso pasado, por lo que buscó a la bruja y borró todos sus recuerdos. Al escuchar esto, Seina recordó que esto estaba escrito en la historia de fondo del libro que leyó en su vida anterior. Una vez, cuando Dion era más joven, fue a un baile y se quedó completamente solo. El chico continuó su historia, y Ellen fue la única persona que se le acercó en ese momento. Desde entonces, Dion no pudo olvidar su cálida sonrisa y sus suaves manos. En ese momento, ni siquiera podía imaginar que una chica tan amable sufriera tanto. Y al enterarse de que borró sus recuerdos y se escapó, el chico buscó por todos los rincones de la capital para encontrarla. E incluso, el hecho de que no lo recordara no importaba. Luego, al encontrarla, Dion confió en que podría protegerla y quiso empezar de nuevo. Pero pasó el tiempo, y cada vez eran más los hombres que venían a confesarse con ella, y esto, sin contar al hombre sospechoso, que la había estado siguiendo hace algún tiempo. Ligeramente agitada, Seina miró inquisitivamente a su interlocutor. Luego Dion aclaró que el hombre parecía un visitante común y corriente, pero claramente tenía un origen noble. Al enterarse de esto, la niña sugirió que tal vez la familia de Ellen había enviado a esa persona y le preguntó qué pensaba el chico sobre esto. Entonces, Dion respondió que él también aceptaba esta posibilidad, ya que la gente de la casa de Euclis también la estaba buscando, pero le preocupaba que por el momento no existía ninguna relación entre él y Elena, y por tanto, de ser necesario, el chico no podría ayudarla. Al escuchar estas palabras, Seina se dio cuenta de que ese era precisamente el motivo de la repentina propuesta de matrimonio, y por lo tanto, Dion quería convertirse en una persona cercana a Helen. En respuesta, el chico simplemente asintió en silencio, confirmando así las conjeturas de la heroína. Habiendo terminado su historia, Dion notó que la lluvia ya había cesado y se apresuró a despedirse de la puerta. Al despedirse, Seina intentó consolar al chico, al menos un poco, para que no se deprimiera tanto. Ella pronunció palabras de aliento con una sonrisa. Finalmente, Dion sonrió por primera vez en todo este tiempo y, agradeciendo nuevamente a la niña, se fue. Solo después de que el hijo de su jefe se fue, la niña pudo relajarse un poco. El día era demasiado agotador para ella. Después de despedir al invitado, Seina decidió darse una ducha y acostarse. De repente, la niña se dio cuenta de que al salir, Dion la llamó por su nombre. Sin embargo, Seina recordó claramente que no dijo su nombre. Llegó la mañana en la ciudad. Las calles despertaron lentamente, llenándose del ruido de los carruajes y las voces de la gente. La heroína se despertó de un terrible estruendo. Debido a la falta de sueño, la niña se enfureció. Pero aún así, tuvo que levantarse. La niña enojada fue a comprobar lo que estaba pasando en la calle. La puerta se abrió de repente y golpeó al hombre que estaba detrás de ella. La propia niña se asustó por el golpe repentino y preguntó si el extraño se encontraba bien. El desconocido saludó a Seina y le pidió perdón por pararse frente a su puerta. Al ver al niño frente a ella, la heroína se relajó un poco y preguntó sobre los motivos del ruido. Y también sobre caballeros en un carruaje elegante. Seina supuso que habían venido a arrestar a alguien. Sin embargo, el extraño refutó esta suposición y dijo que estaban aquí por la señora propietaria de la floristería, ya que su amo quería convertirla en su jardinera personal. La heroína no podía entender por qué un hombre noble querría contratar a la dueña de una floristería común y corriente de un pueblo pequeño.
Luego, pensó que tal vez este era el hombre sospechoso del que hablaba Dion. Cansada de pensamientos constantes, Seina decidió que era hora de poner fin a esos pensamientos, porque no servían de nada. Al enterarse de los motivos del ruido, se despidió y se apresuró a volver a casa. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar la puerta, un hombre la empujó e irrumpió en su casa. Seina decidió que el señor simplemente había confundido las casas y advirtió que se había equivocado de puerta y que la floristería estaba cerca, pero el hombre no pareció escucharla. Al darse cuenta de que el extraño no iba a irse, la niña le preguntó por qué irrumpía en su casa, mientras que al mismo tiempo, el caballero inspirado preguntaba a su amo si había logrado hacer un trato con el dueño de la floristería. Sin siquiera escuchar la pregunta de su subordinado, el hombre respondió bruscamente que Eli lo había rechazado y se adentró más en la casa, mirando a su alrededor. De repente se detuvo y volviéndose, dijo en tono ordenado que quería comprar la casa de Seina. Mientras la niña permanecía estupefacta, él con arrogancia le ordenó que dijera el precio. La niña atónita no entendía cómo debía reaccionar. Al notar la confusión de la niña, un hombre de cabello negro como la noche y ojos escarlatas como rubíes, decidió presentarse para mostrar su grandeza. Al escuchar el nombre de Rashid Karlman, Seina se dio cuenta de que el duque estaba parado frente a ella. El hombre, con mirada satisfecha, confirmó su estado y nuevamente le preguntó cuánto necesitaba pagar para comprar esta casa. Pero la niña no entendía por qué el duque necesitaba una casa tan antigua si ya tenía una propiedad. Sin embargo, incluso antes de recibir una respuesta, yo mismo entendí el motivo. No había muchas opciones. Lo más probable es que ese fuera su plan para acercarse a Helen. Semejante acto era demasiado dudoso, incluso para un noble de alto rango. Sin esperar respuesta de Seina, el propio Rashid empezó a ofrecer sus propias opciones en función del coste medio de casas de este tipo. Pero la heroína no le dejó terminar y se negó rotundamente a vender. Ni el duque ni su asistente esperaban tal respuesta. El fiel caballero no pudo tolerar un comportamiento tan descarado hacia su maestro y comenzó a culpar a la niña por violar la etiqueta. Pero Seina no consideró justas estas palabras. Luego, el hombre pasó de las palabras a las acciones y desenvainó su espada. Pero el cazador de rango D esquivó fácilmente el golpe. Ella no iba a tolerar esa actitud hacia sí misma, por lo que advirtió que en el próximo ataque no se quedaría como un pilar y se defendería. Para evitar una batalla, el duque le dio órdenes al caballero de que se detuviera. En ese momento, otro caballero que estaba parado cerca de la puerta recibió otro golpe en la nuca. Al intentar entrar a la casa, Dion tocó accidentalmente al chico al abrir la puerta. Dion se disculpó con él y saludó a Seina con una sonrisa encantadora. La niña no esperaba invitados, por lo que preguntó sorprendida qué estaba haciendo allí. Y el duque, obviamente conocía al tipo, y no estaba contento con él. Seina se alegró al saber que los dos se conocían. Por supuesto, Dion tampoco estaba contento con este encuentro. Rashid explicó su presencia, diciendo que había venido a comprar esta casa. Entonces, Seina, con una sonrisa de turno, dijo que eso era imposible, ya que él era quien lo iba a comprar. Esta información, una vez más, sorprendió a la niña. Sin prestar atención a la anfitriona de la casa, los invitados no invitados continuaron discutiendo sobre quién de ellos finalmente se quedaría con la casa y quién podría pagar más por ella. Después de un tiempo, a Seina se le acabó la paciencia y gritó a todo pulmón que los chicos se callarían. La muchacha enfadada repitió una vez más que la casa no estaba en venta. Incluso los caballeros experimentados temían el rostro malvado del cazador. De repente, la niña tuvo dolor de cabeza. Finalmente, el duque se dio cuenta de que por el momento no tenía sentido intentar negociar la compra de la casa. Para no perder el tiempo en vano, él y su gente abandonaron la casa de Seina. La heroína estaba contenta con esto, pero también se dio cuenta de que Rashid regresaría. Dion pensó lo mismo. Después de que el duque se fue, el hijo del jefe dijo que quería preguntar algo, pero antes de que pudiera hacer su pregunta,
la niña cayó repentinamente. Por suerte, el tipo logró atraparla, y ella no cayó al suelo. La cabeza de Zeina le dolía terriblemente por todos estos nervios. El chico llamó inmediatamente a un médico. Después de revisar a la paciente, el médico concluyó que se trataba de un resfriado común, y que después de un poco de descanso, se sentiría mejor. La niña se sorprendió, ya que nunca antes había estado enferma, pero el médico dijo que no había nada extraño en esto. Cualquiera puede enfermarse algún día. Como Zeina estuvo en el hospital hace unos días, antes de irse, el médico le pidió al hombre que cuidara a su esposa, lo que sorprendió a la pareja de solteros. Antes de que tuvieran tiempo de aclarar el malentendido, el médico ya había salido de casa. Ya sea por el calor o por la vergüenza, el rostro de Zeina se puso rojo como un tomate. Después de las palabras del médico, Guy también salió de la realidad. Zeina se sentó en el sofá y le agradeció sinceramente por la ayuda y por llamar al médico. Dion explicó su repentina aparición, diciendo que había venido a ver a Ellen, pero luego escuchó un ruido y decidió comprobar qué estaba pasando aquí. Luego, la chica respondió alegremente que se alegraba de que el chico llegara a tiempo. Pero el chico se disculpó porque se sentía culpable de que por su culpa la niña se mojara bajo la lluvia, y muy probablemente por eso se resfrió. Zeina se sintió conmovida por la preocupación de Dion, y el pug, culpable del joven, asombró por completo a la niña en el acto. En respuesta, Zeina dijo que no culpaba a Dion por esto, sino que, por el contrario, le estaba agradecida por ayudar a deshacerse del duque Carman. Al escuchar esto, Dion se apresuró a explicar que él mismo no tenía la intención de comprar esta casa, sino que simplemente quería ayudar a Zeina. La niña se sintió aliviada, porque entonces se quedó realmente sorprendida. Dion se alegró de poder ayudar. Terminada la conversación, el chico le pidió a la heroína que volviera a la cama, y mientras ella se recuperaba, él prometió cuidar la casa, lo que sorprendió mucho a la niña, ya que estaba segura de que Dion iba con la vecina. Pero el chico respondió que no era tan importante y que iría allí en otro momento. Dion le pidió urgentemente a la niña que durmiera y descansara bien por la noche. Al escuchar que Zeina quería preguntar algo en la próxima reunión, el chico aceptó felizmente responder cualquier pregunta. Sentada, la niña dijo que el primer día de su reunión, Dion la llamó por su nombre. Sin embargo, estaba segura de que ella misma no dijo su nombre. Luego, poniendo cara de sorpresa, el chico respondió que la propia chica se lo había dicho. Pero la niña estaba segura de lo contrario. Entonces, Dion, con voz segura, recordó que el día de su primer encuentro, Zeina se presentó. Al escuchar esto, la niña se sorprendió, ya que no recordaba esto. Pero el chico se sorprendió y le preguntó si realmente lo había olvidado. Las palabras de Dion parecían ciertas, por lo que la niña dudaba de su memoria. Además, el tipo no tenía motivos para mentir sobre tal cosa. De repente, Zeina recordó algo más, es decir, su conversación pasada sobre un hombre sospechoso, y decidí averiguar si ese hombre era el duque Carman. Al escuchar una respuesta negativa, quedó extremadamente estupefacta, ya que estaba casi segura de que era Rashid. Luego, Dion explicó que el hombre también tenía cabello oscuro, pero era más largo y parecía de color púrpura. Después de escuchar esto, quedó completamente convencida de que el perseguidor no era el duque. Luego empezaron a pensar juntos en quién era ese acosador. De repente, la niña se dio cuenta de que no estaba en condiciones de preocuparse por su vecina en ese momento. Primero debería preocuparse por ella misma, porque el duque Carman dijo que regresaría. Luego dijo con firmeza que la próxima vez que el duque hable de comprar una casa, ella se defenderá. Dion preguntó cómo exactamente. Entonces, la niña empezó a pensar en posibles opciones, y lo primero que le vino a la mente fue vencer a Rashid. Y al darse cuenta de que luego sería arrestada, decidió hacerlo cuando no había testigos. Lo que escuchó sorprendió a Diona. Y un momento después, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y respondió entre risas que la idea no era mala. Unas horas más tarde, después de asegurarse de que todo estaba bien con la chica, el chico preguntó y se fue. Afuera ya era de noche,
y el cielo estaba pintado con los brillantes colores del atardecer. Asegurándose de que Seina había cerrado la puerta, Dion se dio la vuelta y se fue. Mientras caminaba, pensó que técnicamente no le había mentido a la chica, diciendo que ella le había dicho su nombre en el primer encuentro. En ese momento, Ellen estaba trabajando en flores en su tienda. Al mirar las delicadas flores, pensó en el duque Carlman. Al principio, al ver al aristócrata rodeado de caballeros, tuvo miedo. Sin embargo, la belleza y el tono gentil del chico al que le pidió que fuera su jardinero la conquistaron. Él la miraba como a una especialista, no a una niña. Ellen se alegró de que una persona de tan alto rango apreciara sus habilidades, pero ella creía que no era adecuada para el papel de jardinera en la finca de su señoría. Por esta razón, me vi obligado a rechazar al duque. Le contó esto a su amiga durante una fiesta de té. Después de escuchar atentamente a la niña, el misterioso amigo sugirió que tal vez este hombre realmente amaba a Ellen. Ante estas palabras, los ojos de la niña bajaron ligeramente. Su mirada se dirigió hacia abajo. Sus mejillas se volvieron de un rosa brillante por el torrente de sangre, y sus labios estaban ligeramente fruncidos. La niña avergonzada no creía que esto fuera posible, pero le daba mariposas en el estómago. Mientras Ellen estaba perdida en sus pensamientos amorosos, Seina la notó y se acercó a saludarla. Seina dijo que le gustaría comprar algunas flores blancas. Ellen corrió hacia su vecina muy animada. Era imposible no notar el rostro radiante de la niña, por lo que Seina decidió preguntar el motivo de tanta felicidad. Helen compartió con entusiasmo su alegría con su vecina y le dijo que ayer un hombre de noble cuna se le acercó y le pidió que fuera su jardinera. Reina apestaba a malentendido, sin entender el motivo de tanta admiración. Luego, la niña agregó que era la primera vez que alguien prestaba atención a sus habilidades y no a su apariencia. Seina entendió de inmediato de quién estaba hablando y se sorprendió desagradablemente por este hecho, ya que no esperaba tal reacción y no pensó que su vecina pudiera desarrollar sentimientos por el duque. Sin embargo, Ellen, con voz un poco molesta, terminó su historia diciendo que tenía que negarse porque no estaba segura de poder afrontar un trabajo tan responsable. De repente, recordó que Seina había venido a comprar flores y corrió a la tienda a elegir flores blancas. Al observar la variedad de colores claros, Ellen pensó cuáles elegir. Seina no tenía la mejor opinión del duque, por lo que le preocupaba que aún pudiera regresar y persuadir a Ellen, especialmente porque el vecino ya estaba medio conquistado por él. Al mismo tiempo, Seina estaba del lado de Dion y no quería verlo molesto nuevamente. Por eso decidió intervenir en esta historia. Seina puso todas sus habilidades de actuación y dijo con mirada deprimida que había sucedido algo que realmente la estaba molestando. Al enterarse de esto, como era de esperar, la bondadosa Ellen preguntó qué había sucedido. Continuando con su juego, Seina fingió que no sabía si debía contarle esto a su vecina, pero no tuvo que persuadir por mucho tiempo. Se inclinó hacia Ellen y comenzó a susurrarle al oído con una voz insidiosa, diciendo que ayer alguien irrumpió en su casa. Avanzando un poco más, aclaró que era el duque Carlman, con su gente. Luego, contó a todo color, con un poco de exageración, cómo el terrible duque le exigió que le vendiera su casa. Al escuchar lo agresivo que actuó Reshid, y que incluso amenazó a Seina, él empalideció de miedo. Entonces, la niña con una sonrisa benévola, tomó la mano de Ellen, y le dijo con voz preocupada que podía cuidar de sí misma, así que no había de qué preocuparse. Sin embargo, ella misma está preocupada por su vecino, porque cree que su señoría necesita las casas de esta zona, y también le parece que al duque le gusta atormentar a quienes lo rechazaron. La ingenua chica tomó todas las palabras de Seina al pie de la letra, y se horrorizó, sin entender cómo un hombre podía hacer tal cosa. Ahora, todas las acciones y palabras del duque parecían sospechosas. Ellen se dio cuenta con horror de que todas las acciones del duque eran solo una estratagema para recuperar su casa. Después de su colorida historia, Seina observó la reacción de su vecina. Ellen quedó completamente decepcionada por la traición del duque.
Luego, Seina continuó echando leña al fuego. Dijo con tono comprensivo que como ella misma era cazadora, logró quedarse con la tierra, pero Ellen era más vulnerable. Ella le aconsejó que tuviera cuidado y tratara de no involucrarse con él. Al final de la conversación, ella pidió insistentemente simplemente ignorar al duque por completo. Ellen, horrorizada por todo lo que escuchó, estuvo de acuerdo con su vecina y agradeciéndole, le dijo que tendría cuidado con él en el futuro. Habiendo escuchado esas palabras de bienvenida de Ellen y satisfecha con su reacción, Seina respondió con una sonrisa amistosa que no había necesidad de agradecer, ya que para eso están los vecinos. Habiendo destruido por completo la imagen del duque Carlman, la heroína estaba orgullosa de sí misma. Al día siguiente, se lo contó a Dion con entusiasmo. Al escuchar la historia de la niña, se sorprendió y decidió consultar con ella nuevamente si esto significaba que deliberadamente puso al duque en una mala posición frente a Ellen. Pero Seina respondió bruscamente que no era así. Explicó que era una conversación normal entre vecinos y Ellen, debido a su educación, lo tomó así. También agregó que todo lo que dijo se basó en hechos irrefutables. Entonces, Dion le preguntó qué haría si el duque se enterara de esto. Pero Seina ni siquiera lo escuchó. Notando que Ellen había salido de la casa, se inspiró y con una sonrisa brillante, ojos chispeantes y mejillas ligeramente rosadas, le dijo a Dion que al menos fuera a saludarla. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la vecina volvió a entrar. Luego, para consolar al aparentemente molesto Dion, Seina dijo que la próxima vez todo saldría bien. Pero el chico solo se sintió incómodo. Seina interpretó una expresión tan confusa en su rostro, como depresión, debido a una negativa recibida previamente. Ella sonrió con toda sinceridad y prometió ayudarlo. De repente, Dion puso su mano en la frente de la niña y resultó que todavía tenía fiebre, pero no se había dado cuenta. Dion, con voz preocupada, le dijo que no volviera a hacer eso, pero la heroína no entendió de qué estaba hablando. Entonces, el chico aclaró que quería decir que Seina no debería interponerse en el camino del duque, solo para ayudarlo. Y, con una sonrisa deslumbrante, Dion añadió que había decidido dejar ir a Ellen. Mientras la niña regresaba a su casa, seguía pensando en las palabras del hijo de su jefe y no entendía cómo era posible. Después de todo, dijo que había estado enamorado de él en toda su vida. Se preguntaba cómo podía darse por vencido tan fácilmente y le preocupaba volver a llorar solo. Seina recordó la cara de llanto de Dion cuando se conocieron. Tenía miedo de que tal vez, incluso ahora, él estuviera llorando en alguna parte. Continuando sumergiéndose en sus inquietantes fantasías, imaginó cómo Dion, sin notar nada frente a él, debido a las lágrimas que fluían por su amor no correspondido, podría encontrarse con bandidos, quien, al notar su noble apariencia, querrá robarle al chico. Pero un chico lindo y tímido no podrá defenderse. Seina estaba horrorizada de solo imaginar lo que hipotéticamente podría pasar. Inmediatamente, corrió hacia el chico para alcanzarlo y asegurarse de que todo estuviera bien con él. De repente, escuchó gritos, e inmediatamente supuso que podría ser Dion. Mentalmente pateándose por haber dejado a su amigo solo en una zona tan peligrosa, corrió hacia las voces para ayudarlo. Sin embargo, el que yacía en el suelo no era Dion, y quien contribuyó a ello fue nuestro bondadoso Dion. Su cabello plateado brillaba y brillaba, como si hubiera absorbido toda la luz de la luna. La niña decidió esconderse a la vuelta de la esquina y observar lo que pasaba, porque no entendía lo que estaba pasando. El arrogante caballero descargó su ira contra una banda de bandidos que tuvieron la mala suerte de encontrarse con él. De repente, el chico sintió la presencia de un extraño y en tono arrogante ordenó dejar de esconderse y salir, lo que asustó mucho a Seina, pues pensó que aquellas palabras iban dirigidas a ella. La siguiente frase de Dion la sorprendió por completo, ya que dijo que la pared no podría ocultar el cuerpo del observador, mientras que la niña, aunque se consideraba bastante grande, no era lo suficientemente grande como para merecer tales palabras.
Mientras Seina estaba atónita y no sabía qué hacer, un hombre salió de otra esquina, con las manos en alto. Se llamaba Turner, y era a él a quien Dion se había estado dirigiendo todo este tiempo. Cuando un amigo le preguntó por qué había estado escondido todo este tiempo, Turner le dijo que parecía demasiado aterrador y le preguntó si el hombre en el suelo estaba vivo, a lo que Dion, con una sonrisa siniestra, respondió que sí, ya que estaba vivo. Seguro que él puede encargarse de eso. Al escuchar estas palabras, los ladrones callejeros, reuniendo todas sus fuerzas, se levantaron y huyeron horrorizados. Cuidándolos, Dion dijo con arrogancia que no entendía por qué se habían escapado, ya que de todos modos morirían. Y Turner de repente le dijo que sus superiores se habían puesto en contacto con él y le preguntaron si Dion estaba realmente ocupado con la investigación. Entonces, Dion pasó ligeramente su brazo por los hombros de su amigo y, atrayéndolo hacia él, con una sonrisa fría, le preguntó si Turner realmente iba a informar que estaba inactivo, a lo que el tipo asustado dio una respuesta negativa instantánea. De repente, su conversación fue interrumpida por una chica que parecía una adolescente, vestida con una capa negra que ocultaba casi por completo su rostro, y dos coletas marrones asomaban por debajo de la capucha. Llamó a los chicos y ellos inmediatamente la siguieron. Por el shock y el miedo, Seina se tambaleó y, incapaz de sostenerse sobre sus piernas que cedieron por el miedo, se desplomó en el suelo. Quedó confundida al saber que el bandido era el verdadero Dion. En ese momento, Dion y sus amigos caminaban hacia alguna parte. De repente, la chica se volvió hacia él y le preguntó qué pasaba, ya que en su opinión, el chico no tenía muy buen aspecto. Al no recibir respuesta, volvió a preguntar qué le preocupaba, ya que ya habían localizado a Ellen. Dion finalmente respondió, solo diciendo que ese no era el problema. Entonces la chica con una sonrisa sugirió que era por Seina Rohil. La expresión de su rostro fue más elocuente que cualquier respuesta. Las chicas inmediatamente se dieron cuenta de que estos dos finalmente se habían conocido. En ese momento, Seina todavía estaba tratando de digerir la información que había recibido. Al día siguiente, la heroína fue al gremio, donde, como siempre, estaba lleno de gente. Mientras esperaba su turno, todavía pensaba en los acontecimientos de ayer. Después de todo, Dion era completamente diferente de la Dion a la que estaba acostumbrada. Además, después de escuchar las palabras de Turner, todavía no entendía de qué autoridades se hablaba. Como es el hijo del jefe, la chica asumió que bien podría ser un agente secreto del gremio o algo así. Mientras la heroína estaba inmersa en sus pensamientos, no se dio cuenta de cómo llegó su turno, y solo cuando escuchó la llamada del administrador, recobró el sentido y corrió hacia el mostrador. El administrador saludó alegremente al cazador. Seina le devolvió el saludo y le dijo que también estaba encantada de conocerte. Suponiendo que la heroína había venido en busca de un nuevo trabajo, Anna rápidamente comenzó a revisar las listas de pedidos, pero la niña la detuvo, diciendo que había venido para averiguar algo. Dicho esto, Seina se acercó al curioso administrador y le preguntó en voz baja sobre Dion Fravel. Como es el hijo del jefe del gremio, Ana naturalmente sabía de él, por lo que Seina le pidió que le contara todo lo que sabía. Lo primero que pensó el administrador fue que era un idiota atractivo pero loco. Continuó diciendo que Dion es el hijo de la primera esposa del jefe, pero parece que los hermanos y hermanas del jefe le han causado muchos problemas a esta esposa. La razón principal de esta actitud fue su origen innoble. Como resultado, murió bastante temprano, y según los rumores, murió debido a que los familiares del jefe se burlaron de ella. El pequeño Dion probablemente pensó lo mismo, cuando empezó a vengarse de ellos. Hay rumores de que Dion le robó la novia al hermano menor del jefe, Salón Fravel. Según la misma versión, Dion también interrumpió el compromiso de la hermana menor del director, Isobela Fravel, porque le robó a su prometido, y es por estos rumores que la gente piensa que es un loco idiota. Por lo que escuchó, Seina estaba completamente loca. No entendía si estaban hablando de la misma persona ahora.
Anna resumió su historia, diciendo que sería mejor que la heroína no se metiera con él. Al escuchar las últimas palabras de Seina, entró en pánico, porque no sabía que Anna se daría cuenta de ella tan fácilmente. Pero el administrador era bastante inteligente e inmediatamente se dio cuenta de que Seina no habría llegado hasta aquí por pura curiosidad, por lo que la conclusión se sugirió: se había encontrado con él en alguna parte. Anna no le sacó detalles, solo le recomendó encarecidamente que se mantuviera alejada de él, ya que es una persona realmente peligrosa. Seina le agradeció el consejo y se despidió de Anna, pidiéndole finalmente que le avisara si había algún pedido interesante. Como de costumbre, había muchos cazadores en la sala, pero uno de ellos destacó en particular. Anna inmediatamente notó al recién llegado y se lo mostró a Seina. La niña, mirando en la dirección donde señalaba el administrador, vio al duque. La heroína no esperaba encontrarse con él aquí y trató con todas sus fuerzas de ocultar su rostro para que él no la notara. Rápidamente se despidió de Anna y corrió hacia la salida para irse rápidamente. Todo este tiempo, continuó cubriéndose la cara con el cabello para esconderse de alguna manera del duque. Debido a esto, ella no se dio cuenta de la persona que estaba parada frente a él y accidentalmente chocó contra él. Al darse cuenta del alcance de su culpa, inmediatamente se disculpó. Pero el arrogante cazador no estaba de humor para una conversación educada. Seina todavía no quería llamar la atención innecesaria y trató de responder lo más educadamente posible. Pero Marcel parecía estar intentando provocarla deliberadamente. Sin embargo, para Seina era más importante salir de aquí lo más rápido posible, por lo que aguantó con todas sus fuerzas para terminar rápidamente y huir. Pero esto hizo que los chicos fueran aún más descarados, y cada vez sus palabras se volvieron más groseras. No solo se burlaron de ella, sino que también incorporaron a la conversación a alguien cercano a ella. Los cazadores hablaron groseramente de Seina y se burlaron de la muerte de su padre. Ella no pudo soportarlo más y con tono brusco dijo que su padre estaba vivo. Entonces, Marcel se rió aún más fuerte y dijo que eso era imposible. Pero Seina no escuchó la siguiente burla, y con una sonrisa aterradora, preguntó por qué el chico empieza a hablar con ella cada vez que se encuentran, ya que ni siquiera son amigos, destacando que esto es muy arrogante por parte de Marcel. Y finalmente, decidió devolverle todos sus insultos al chico, diciéndole que se cepillara los dientes, porque le apesta el aliento, y por eso todas las chicas lo rechazan. Esto enfureció al chico. Entonces, Marcel fue el primero en mostrar agresión y agarró a la niña por los senos. Le gritó furioso, ordenándole que se callara. Pero Seina estaba tranquila, continuó riéndose arrogantemente en la cara del chico, ya que confiaba en sus habilidades. Entonces, Marcel perdió el control y trató de golpearla. Seina no tenía intención de esquivar el ataque, ya que todo iba exactamente como había planeado. Porque si el tipo la golpeaba primero, entonces todos sus golpes posteriores se considerarían defensa propia. Pero alguien agarró la mano del chico y detuvo el ataque. Señaló con arrogancia la injusticia y la cobardía de Marcel. Lo más sorprendente fue que nada menos que el duque Carlman salió en defensa de Seina. El cazador se enojó aún más, intentó con todas sus fuerzas liberar su mano y exigió que lo soltaran. Pero Rashid ordenó con indiferencia que dejara de conducirse así, ya que de todos modos apenas podía sostenerse. Dicho esto, echó a Marcel a un lado. El cazador cayó al suelo, con el rostro distorsionado por la ira. Gritó furiosamente que no dejaría que esto se saliera con la suya. Rashid, con una sonrisa maliciosa, respondió a Marcel que él era solo un insignificante. Seina observó todo esto estupefacta. Habiendo terminado la conversación con el cazador, el duque inmediatamente cambió al modo caballero, se acercó a la niña y le preguntó si se encontraba bien. La heroína no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Con una sonrisa incómoda, ella respondió que estaba bien y le agradeció su ayuda, lamentando mentalmente que su perfecto plan de autodefensa se hubiera derrumbado. Al principio, el duque no lo creyó y quiso volver a preguntar,
pero de repente se dio cuenta de que la dueña de esa casa estaba parada frente a él. Mientras hablaban, Marcel ganó fuerzas y atacó a Rashid por detrás. Zeina se dio cuenta de esto a tiempo y logró advertir al duque Carlman. Gracias a esto, se dio la vuelta a tiempo y bloqueó el golpe. Tras detener el ataque, el duque continuó comentando las acciones de Marcel. Cada palabra que dijo provocó aún más al chico. Finalmente, el cazador sacó su daga. Al darse cuenta de que estaba a punto de atacar al hombre desarmado con un cuchillo, Zeina ya no pudo mantenerse alejada. Ella le quitó el arma de las manos con una clara patada. Después de esto, el duque noqueó al chico. De tal fuerza de impacto, Marcel salió volando a varios metros de distancia. Zeina estaba feliz de que este idiota lo agarrara a tiempo. Al enterarse de la pelea, los caballeros a cargo de la seguridad dentro del gremio corrieron. Al ver a los cazadores tirados en el suelo, decidieron detener a los responsables de esto. Así, Zeina acabó tras las rejas. Lo peor fue que los guardias llegaron corriendo justo cuando estaban dando los golpes. Si la niña también hubiera resultado herida, podrían haber intentado negociar. Y además, debido a que el duque se encontraba sin seguridad, no fue reconocido y fue encerrado con la heroína. La niña, por cortesía, preguntó si el duque se encontraba bien y se ofreció a tomar un refrigerio. Sin embargo, él se negó, diciendo que su asistente vendría pronto a buscarlo. Inesperadamente, se disculpó con Zeina por ese incidente, lo que la sorprendió mucho. Explicó que lamentaba haber irrumpido en su casa sin permiso y también prometió castigar a Garrett. Zeina no sabía quién era, pero según el contexto, se dio cuenta de que fue el caballero quien la atacó. Rashid explicó que el caballero era un caballero perezoso, que nunca recibió el entrenamiento adecuado y permaneció en su lugar solo porque su padre era un vasallo leal de la familia del duque. La niña aceptó las disculpas y dijo que todo estaba bien. Ella todavía estaba en shock por lo que estaba sucediendo. Zeina creía que la mayoría de los nobles reaccionarían de manera diferente en tal situación, como dirigir su ira hacia ella, o continuarían gritando furiosamente a los guardias para que los dejaran salir. Por ejemplo, recordó el comportamiento de Marcel, cuya familia, aunque noble únicamente por el título, él se comporta como si todo le estuviera permitido. Al analizar toda esta situación, llegó a la conclusión de que el duque era una persona extraña. 3 horas más tarde, nadie vino a buscar a Rashid. La niña quedó muy sorprendida por esto. Luego, sugirió que las razones de tal retraso podrían ser que algo le pasó al asistente. Cuando el duque le preguntó qué era exactamente, ella no pudo responder claramente. Al hacer esto, aumentó la desconfianza y la cautela del hombre. El ambiente era extremadamente tenso. Zeina no sabía qué decir en tal situación. Luego, sugirió que se les ocurriera algo, ya que estaban en el mismo barco. La última frase de la heroína sorprendió mucho al duque. A Zeina no se le ocurrió nada mejor que decirle al alcaide que el hombre a su lado era de noble cuna. Pero, como era de esperar, no le creyeron. De repente, se escucharon unos pasos, y la niña quedó encantada, pensando que podría ser el asistente del duque. Pero no era él. El hombre dijo que había venido a Zeina Rohil. Sin embargo, ni el duque ni la heroína sabían quién era. El extraño se presentó como el mayordomo del joven maestro Marcel, y dijo que había venido en su nombre para solicitar una compensación de 1.000.000 de rupias. La niña simplemente quedó sorprendida por tal suma. El mayordomo comenzó a decir que esta cantidad tenía en cuenta los daños de hoy, así como otros daños causados anteriormente, y agregó que el padre de Zeina mató al maestro del joven maestro. La muchacha se enfureció ante estas palabras, y sin dejarle terminar, lo corrigió, diciéndole que no fue más que un accidente durante el servicio. Al escuchar estas palabras, el duque también preguntó de qué se trataba. Al final, resultó que Aliya Asel, la maestra de Marcel, fue asesinada mientras cumplía una orden del padre de Zeina, por lo que el mayordomo y el joven maestro lo consideraron el culpable de la muerte de la maestra. Sin embargo, Zeina insistió en que Asel aceptara la orden como cazadora, pero al vil mayordomo esto no le importaba.
solo quería recibir una enorme compensación. De repente, con una sonrisa maliciosa, añadió que tenía un requisito más. La condición era que si su camarada aceptaba ser atado y golpeado por Marcel, entonces no habría necesidad de pagar, y si se arrodillaba ahora mismo, podría evitar 1 o 2 golpes. En ese momento, irrumpió el asistente del duque. La muchacha inmediatamente le informó que su señoría estaba encerrada en una celda miserable. El asistente inmediatamente corrió hacia su maestro y comenzó a preguntarle con entusiasmo qué pasó y cómo. Al ver esto, el mayordomo y el celador se dieron cuenta de que en realidad era un duque. Sin perder oportunidad, Zeina habló en detalle sobre el deseo de Marcel de vencer al duque. Al escuchar esto, el mayordomo palideció de miedo y el observador se retiró tácticamente. El hombre, presa del pánico, intentó encontrar al menos alguna excusa que valiera la pena. Pero el asistente estaba furioso. Después de un rato, se sentaron a la mesa de negociaciones. El duque llamó a Aarón, y éste acudió de inmediato. El mayordomo y el guardia temblaban de miedo, esperando su veredicto. Cuando el duque preguntó qué pedía, el asistente respondió de un suspiro que el señor ordenó no buscarlo y no molestarlo cuando decidiera dar un paseo solo. Pero el duque aclaró que se trataba de una petición diferente. Entonces, Aarón respondió que ya casi había terminado con este asunto. Sin embargo, propuso ocuparse primero de los tipos viles que se atrevieron a insultar al duque. El asustado anciano, apenas capaz de articular algunas palabras, intentó saludar correctamente al caballero, como exige la etiqueta, pero Reshid lo interrumpió y dijo que quería conocer a Marcel en persona. El duque, con expresión arrogante en su rostro, recordó todo lo que el propio mayordomo había dicho y añadió que quería comprobar personalmente su estado. Pero el mayordomo no podía permitir que esto sucediera. Entonces, Aarón preguntó sobre la compensación. El hombre respondió inmediatamente que no tenían nada de qué preocuparse. Sin embargo, el asistente no pudo terminar todo de manera tan simple. Preguntó sobre el deseo de su joven maestro de golpear al duque. Al escuchar esto, el mayordomo inmediatamente comenzó a negar todo y transfirió toda la responsabilidad a Zeina, diciendo que solo ella debía pagar la compensación. Estos provocaron desconcierto e ira en la heroína. Ella no estaba de acuerdo con los cargos y creía que no estaba obligada a pagar nada. De repente, el duque interrumpió su discusión, diciendo que pagaría en nombre de Zeina. La niña miró al duque y no entendió lo que intentaba lograr. El mayordomo quería sacarle dinero a la heroína. Sin embargo, al ver la mirada del duque, no se atrevió a oponerse y accedió a aceptarle el dinero. Pero Zeina no estuvo de acuerdo con esto. El duque era la última persona con la que quería estar en deuda. Ya se imaginaba cómo Reshid la obligaría a vender la casa a cambio de la deuda. Y ella dijo resueltamente que nunca le pediría prestado. Además, ella no estaba de acuerdo con tal suma, por lo que en tono ordenado le pidió al mayordomo que le presentara a Marcel para que pudiera ver con sus propios ojos en qué condiciones se encontraba. Ella no aceptó las negativas del mayordomo y dijo que si él no estaba de acuerdo, ella misma acudiría a Marcel. Zeina se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida. El mayordomo inmediatamente corrió tras ella y la detuvo. Mientras discutían, el duque habló de repente. Se volvió hacia Zeina con una mirada molesta, recordándole su propia frase de que como compañeros de celda estaban en el mismo barco. La niña se quedó sin palabras, no sabía qué responder, porque realmente esas eran sus palabras. El asistente quedó sorprendido por este comportamiento de su maestro. Le preguntó preocupado si se sentía bien. El duque ordenó a Aarón que se calmara. Al final, se decidieron por 600.000 rupias, pero la niña estaba segura de que todo estaba bien con Marcel. Y lo peor para ella fue que el duque pagó. Estaba preocupada por su hogar. Por lo tanto, se volvió bruscamente hacia el duque y le dijo que no vendería la casa. Pero Reshid no entendió de qué se trataba. Luego, Zeina aclaró que estaba hablando de su casa y que nunca se la vendería al duque. Al escuchar la respuesta del duque de que no debería venderlo, la niña se quedó sin palabras.
El duque repitió sus palabras nuevamente y agregó que no había necesidad de preocuparse por eso. Y cuando se le preguntó sobre el motivo de tal acto, respondió que solo quería enmendar su ofensa pasada. También prometió no volver a contactarla para solicitarle la compra de una casa. La niña no esperaba esto, no podía creer que el duque le diera el dinero así sin más. Habiendo terminado la conversación, Reshid preguntó y se fue. Entonces, Zeina se dio cuenta de que el duque simplemente la acompañaba a casa, cuidando al chico que se marchaba. No podía entender lo que significaba todo esto. Al día siguiente, se despertó nuevamente por el ruido. Los sonidos provenían directamente de debajo de sus ventanas. Fue a la ventana para comprobarlo. Había una multitud frente a la casa de Ellen. Al ver a la policía allí, Zeina se preocupó por su vecina. Ella inmediatamente se preparó y salió corriendo de la casa. Corrió lo más rápido que pudo para llegar a Ellen, lo más rápido posible. Pero había mucha gente cerca de su casa. Discutieron que algo terrible había sucedido. Luego, presa del pánico, agarró a una de las mujeres y le preguntó qué había pasado en la floristería. La mujer respondió que un ladrón había entrado a la casa. De repente, se escuchó un grito de miedo y alguien dijo que había sangre. Estas palabras dejaron sin aliento a la heroína. Llevaban a alguien en camilla y efectivamente había sangre. Zeina estaba aterrada, ya se imaginaba lo peor. La heroína corrió hacia los policías que llevaban una camilla, pero la detuvieron inmediatamente. Sin embargo, empujó al policía y corrió hacia adelante. Acercándose a la camilla, quitó la tela blanca de la parte inferior. Uno de los policías yacía en una camilla con la cabeza herida. La niña se sorprendió porque estaba segura de que Ellen estaba allí. Un poco más tarde, mientras tomaba té con Ellen, se rió de ella durante un largo rato. Zeina murmuró avergonzada, justificando sus preocupaciones. Entonces la vecina dijo con una sonrisa que estaba sana y salva. Sin embargo, la heroína todavía no entendía qué tipo de conmoción había en la mañana. Ellen dijo que el hombre en la camilla era uno de los policías que acudió a ella después de que ella presentó una denuncia, pero al entrar a la casa, resbaló con el agua que derramó la niña y se lastimó. Y como estaba desplazado por la caída que inició este revuelo, tenía el rostro cubierto. Esta situación completamente ridícula le parecía ridículamente absurda a la niña. Habiendo terminado su té, Zeina preguntó si al final lograron atrapar al ladrón, pero desafortunadamente, Ellen respondió que el ladrón logró escapar por la ventana antes de que llegara la policía. Ella dijo entre risas que lo más probable es que los ladrones huyeran, porque se dieron cuenta de que ella no tenía nada que robar. En cualquier caso, la heroína se alegró de que todo estuviera bien con su vecina. Ellen también dijo con una sonrisa que tenía suerte, ya que habría sido más peligroso si los delincuentes hubieran irrumpido en su habitación mientras dormía. De repente, Zeina se preguntó si este episodio con los ladrones estaba en la historia original. Luego, comenzó a reflexionar sobre el desarrollo del evento, si luego aceptaba vender su casa al duque. Zeina sugirió que en este caso, cuando unos intrusos irrumpieron en la casa de Ellen con la intención de robar, a Ellen le habría bastado gritar a todo pulmón, y el duque habría venido corriendo en ese mismo instante para salvarla. Entonces podría ganarse inmediatamente el corazón de Ellen. Zeina imaginó en todos sus colores la escena en la que el duque salva a Ellen con una dulce sonrisa, y la niña lo mira con ojos amorosos. Habiendo imaginado esto, la heroína se alegró de no haber vendido la casa. Al ver el rostro preocupado de la vecina, Ellen pensó que todavía estaba preocupada por ella y se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que estaba realmente bien, sobre todo porque inicialmente sabía que esa no era la zona más segura. La propia Zeina sabía que todo estaba un poco sombrío allí. De repente se dio cuenta de que es en las zonas desafortunadas donde ocurren la mayoría de los incidentes. En otras palabras, este es un lugar ideal para ubicar al personaje principal, ya que en un lugar así siempre la aguardarán todo tipo de problemas. Al darse cuenta de esto, también se dio cuenta de que Ellen podría estar en peligro si continuaba interfiriendo con los personajes masculinos principales.
Le preocupaba si Dion podría proteger a Ellen sola. De repente, Helen agarró suavemente la mano de Seina y con una sonrisa sincera dijo que se alegraba de que su vecina estuviera a su lado. Seina se sintió avergonzada por estas palabras. Luego, Ellen agregó que otros vecinos habían venido a visitarla anteriormente. Fue una verdadera felicidad para ella estar rodeada de gente tan amable. Al oír esto, Seina se sintió aliviada. Sin embargo, de repente sintió la presencia de alguien y se apresuró a despedirse de su vecina para ir a comprobar. Ellen se sorprendió por lo repentino. Para no preocuparla, Seina mintió, diciendo que recordaba algo urgente y que por eso tenía tanta prisa. Finalmente, le recordó a la vecina que siempre cerrara la puerta con llave y se fue. Ellen se despidió de su vecina con una sonrisa. Después de que Seina se fue, Ellen siguió admirando su amabilidad. Al salir por la puerta, la heroína corrió tras el hombre sospechoso, que la observaba a ella y a Ellen. El desconocido inmediatamente se dio cuenta de que la perseguían y se escapó. Pero Seina casi la alcanza y le pregunta quién era. Ella aceleró para agarrarlo. Usando sus excelentes habilidades, la niña logró alcanzar al extraño de un solo salto. Ella aterrizó justo frente a él. Seina fácilmente ató a su perseguidor. El criminal gritó que le dolía y trató con todas sus fuerzas de liberarse del agarre. La niña exigió responder a la pregunta de quién era. El chico gritó que era él, pero la chica no entendió de quién estaba hablando y por qué debería perseguir a Ellen. Entonces el hombre dijo su nombre, Aarón. Seina no lo recordó de inmediato. El asistente quedó muy sorprendido por esto, ya que se habían conocido ayer. Después de estas palabras, empezó a recordar algo. De repente se dio cuenta de quién era. Al darse cuenta de que era el asistente del duque, saltó sorprendida. Al reconocer a Aaron, lo soltó y se dirigieron a la casa que el duque había adquirido recientemente, que estaba ubicada no lejos de la casa de Ellen. Aarón fue el primero en hablar. Se apresuró a explicarse, diciendo que no era un acosador ni un ladrón. Sin saber qué responder, ella se limitó a sonreír torpemente. Luego, Aarón agregó que ayer fueron ellos quienes ahuyentaron al ladrón y alertaron a la policía. Al escuchar esto, la niña entendió la razón por la cual los ladrones huyeron tan rápido. El asistente del duque dijo que al verlos, los delincuentes se asustaron mucho y huyeron. Estaba increíblemente orgulloso de su maestro y de sí mismo. Entonces, la niña, interrumpiendo los acalorados discursos de Aaron, señaló que lo que el asistente presenta como supervisión y protección de Ellen no es, en realidad, más que vigilancia y acoso. A la sugerencia de la niña de que el duque estaba observando a Ellen, el asistente respondió frenéticamente que su maestro no era ese tipo de persona y que Seina había entendido mal todo. Aaron hizo todo lo posible para justificar las acciones de su amo, explicando que Lady Ellen era muy importante para el duque, por lo que intentaba estar allí para protegerla. Sin embargo, cuanto más parloteaba el asistente presa del pánico, más sospechoso parecía. En cualquier caso, Aaron se alegraba de que la señora se encontrara sana y salva, pero aún así lo lamentaba, ya que no tenían muy buena vista. Por eso, no se dieron cuenta de inmediato de que un ladrón había irrumpido en la casa. Al comprender a qué se refería Aaron, Seina inmediatamente dejó en claro que no iba a vender su casa, una vez más enfatizando que nunca venderá. Habiendo terminado la conversación, la heroína se despidió y se fue. Al llegar a casa, continuó pensando en la reunión con su asistente. Todo le parecía demasiado extraño. Además, durante la historia, el asistente tartamudeaba a menudo, lo que también resultaba sospechoso. Después de todo, es obvio que este es uno de los signos de un fuerte entusiasmo, y además, nunca le aclaró a Ellen quién es el duque. Mirando por la ventana, maldice a todos los hombres extraños que persiguen a Ellen. Desde su casa, no solo la casa de Ellen, sino también la casa del duque, era claramente visible. Todavía tenía la luz encendida, lo que significaba que estaba obligando a sus hombres a quedarse despiertos solo para vigilar a Ellen.
En tales circunstancias, es difícil creer que no haya motivos ocultos. De repente, se escuchó un grito, y las luces de la casa del duque se apagaron. Al escuchar esto, la niña se preocupó, ya que la voz era similar a la de Rashid. Ella inmediatamente agarró su cuchillo y corrió a ayudar. No importa cuán sospechosas fueran las acciones del duque, Zeina no podía simplemente ignorar a su compañera de celda, que pagó su deuda. Cuando la niña llegó a la casa, notó que todo se había vuelto más silencioso nuevamente. Aunque pensó que tal vez había venido corriendo en vano, decidió comprobarlo. Curiosamente, la puerta estaba abierta y ella entró fácilmente a la casa. Había una especie de aroma dulce flotando alrededor. De repente, se volvieron a escuchar algunos sonidos. Este sentimiento le era familiar a la heroína. Rápidamente comenzó a buscar algo en sus bolsillos. Al sacar el dispositivo, vio que el indicador se iluminaba en rojo. Sin embargo, al recordar al duque, volvió a guardar el dispositivo en su bolsillo y se apresuró a buscarlo. Finalmente lo encontró, pero el duque no se parecía a él. Estaba apretujado en un rincón de la habitación y temblando de miedo. Era obvio que el hombre no era el mismo. Estaba sufriendo un ataque de pánico. Se tapaba los oídos. Intentaba protegerse de sonidos extraños. Su mente estaba confundida, murmuraba algo, pero su discurso era incoherente y sin sentido. Al ver esto, Zeina intentó ajustar sus sentimientos, pero sus intentos no tuvieron éxito. El duque simplemente no percibió la realidad circundante y luego recurrió a medidas extremas. Después de su golpe, Rashid finalmente recobró el sentido. Al principio estaba confundido. Luego se puso furioso. La chica queda atónita al escuchar las agresivas acusaciones del chico de que no le advirtió que era una casa embrujada. Me calmaré un poco, continuó lamentándose el tipo, que si hubiera sabido de los fantasmas, nunca se habría quedado aquí completamente solo. Para calmar un poco la situación, la heroína intentó reírse y sugirió buscar la fuente del sonido, pero el duque todavía estaba asustado. No quería tratar con fantasmas. De repente, la niña se dio cuenta de algo. Al ver la reacción del chico, se dio cuenta de que el duque tenía miedo a los fantasmas. Ruborizándose de vergüenza y de ira, el hombre intentó refutar estas palabras. Y cuanto más negaba, menos convincente parecía. Luego, Zeina sugirió nuevamente que el duque trabajara juntos para descubrir cuál era la fuente del sonido. Esta idea hizo temblar al duque, pero para demostrar su valentía, aceptó con el rostro pálido como la tiza. Habiendo recibido una respuesta positiva, Zeina llamó al hombre para que la siguiera. Caminaron juntos en dirección al sonido. Cruzando un pasillo vacío, llegaron a unas puertas. Mientras el duque imaginaba con temor lo que sucedería detrás de estas puertas, la niña abrió la puerta con valentía. En ese momento, el hombre trató de calmarse y ordenar sus pensamientos. Detrás de la puerta, había una habitación vacía. Pero el chico no vio esto, porque en el momento en que la chica abrió la puerta, se dio la vuelta presa del pánico. Al darse cuenta de esto, Zeina decidió gastar una pequeña broma. Al darse cuenta de que no había fantasmas detrás de la puerta, el duque finalmente abrió los ojos. Al darse cuenta de lo terrible que se veía desde fuera, comenzó a limpiarse. Evitando el contacto visual, el duque sugiere revisar la otra habitación, ya que ésta está vacía. Zeina inmediatamente asintió y siguió adelante, caminando hacia adelante. Apenas podía contener la risa, y aún no entendía por qué el duque no le ordenó revisar todo sola, y fue con ella, porque es obvio que tiene miedo. Al llegar a la habitación contigua, la niña supuso que el sonido provenía de allí. Al abrir la puerta, vieron unos escalones que conducían hacia abajo. Luego el duque le preguntó a Zane con miedo si realmente iba a bajar al sótano. La heroína decidió dejar de burlarse y lo invitó a esperar aquí mientras ella misma revisaba todo. Pero el hombre estaba en contra. Le preocupaba que pudiera haber algo más aterrador y peligroso allí que un fantasma. Aunque sus intentos de defenderlo, mientras él mismo temblaba de miedo, parecían ridículos, su valentía merecía respeto. Zeina intentó calmarlo, recordándole que ella era una cazadora bastante fuerte, pero el duque todavía creía que no era seguro ir solo.
La chica Toga dijo que si algo le pasa, él puede quedarse con su casa. El hombre quedó impactado por estas palabras, porque nunca había pensado en tal cosa. El duque no entendía el motivo de tales pensamientos. Al darse cuenta de que el hombre se tomó estas palabras demasiado en serio, Seina dijo entre risas que era solo una broma. A pesar de la ira del chico, la heroína tenía sus propios motivos para tal broma. Pero el duque estaba furioso, porque todo tiene su tiempo. Al mismo tiempo, esto es exactamente lo que la chica quería, ya que en cualquier caso, ser vencido por la rabia es mejor que temblar de miedo. Fuera lo que fuese, la chica le sugirió al chico que esperara, y ella misma fue a revisar el sótano. Cuanto más caminaba, más oscuro se volvía. La niña ya no podía ver nada. Tuvo suerte, porque tenía una piedra de maná. Habiendo iluminado su camino con una piedra de maná, llegó a la puerta, pero en ese momento, el ruido ya había cesado. Al darse cuenta de esto, el duque se apresuró a ofrecerse a regresar, ya que los sonidos habían cesado, lo que significaba que ahora todo estaba en orden. Pero Seina se mantuvo firme. Ella caminó valientemente hacia adelante, y el duque la siguió, todavía tratando de disuadir a la niña de esta idea. Seina ya estaba molesta por su constante persuasión. De repente sacó la mano y, enojada, ordenó que se dejara llevar. El chico estaba confundido y asustado al mismo tiempo. Al ver tal expresión en el rostro de su señoría, Seina no pudo contener la risa y comenzó a reír a carcajadas. Al mirar la cara roja del duque, era difícil creer que lo llamaran un monstruo feroz. Seina de repente habló con un tono serio. Mirando directamente a los ojos del hombre, dijo que lo que había debajo no era un fantasma. Y su frase de que era un demonio sorprendió aún más al chico. Luego, para probar sus palabras, le mostró un dispositivo con una piedra roja en el centro y le explicó que reacciona a los demonios. Volviendo a guardar el dispositivo en su bolsillo, continuó diciendo que el aroma dulzón, que llena toda la casa, también es una prueba. Después de escuchar a la niña, el duque le preguntó cómo logró el demonio cruzar la barrera de la capital. La propia Seina no sabía la respuesta a esta pregunta, pero tenía ciertos pensamientos sobre con qué tipo de demonio estaban lidiando. Pero antes de que pudieran llegar a la fuente del sonido, una fuerza empujó a la chica escaleras abajo. Reshid intentó atraparla. Atrajo a la niña hacia él para detener su caída. Como resultado, dejó caer la piedra de maná. Perdiendo también el equilibrio, ambos cayeron hacia atrás. Mientras el chico preguntaba preocupado si Seina estaba bien, ella ni siquiera entendía lo que había sucedido y por qué el duque la empujó hacia atrás con tanta brusquedad. La chica miró al chico con ojos atónitos, sin entender lo que estaba pasando. Habiendo recobrado el sentido, de repente se levantó de un salto y preguntó qué estaba haciendo el duque. Entonces el hombre explicó que aunque había una simple ráfaga de viento de fuerza desconocida, no tenía sentido, porque estaban en un espacio cerrado y sin ventanas. La chica no prestó atención a las preocupaciones del duque y siguió adelante, decidiendo empezar a buscar su piedra de maná. La piedra rodó hacia el sótano y quedó al lado de la chica de cabello dorado. Cuando Seina se acercó, notó que la niña parecía una versión espeluznante de Ellen. A primera vista se dio cuenta de que no podía ser su vecina. Siguiendo a la heroína, el duque también entró al sótano. Y cuando vio la copia malvada de la bella Ellen, se asustó terriblemente. Seina inmediatamente notó una pizca de miedo en el rostro de Reshid. Y no podía perder una oportunidad tan buena para burlarse del duque. La heroína inmediatamente aprovechó su talento actoral y, fingiendo que le dolía la espalda, le pidió al hombre que la ayudara a levantar la piedra. Ante tal petición, el chico palideció aún más. Quería negarse con cada fibra de su alma, pero debido al sentimiento de culpa no podía decir que no. Con piernas temblorosas, caminó hacia la piedra de maná. La niña ya no pudo contener la risa, se rió a escondidas. El duque estaba tan feliz cuando llegó a la piedra que ni siquiera se dio cuenta de que algo flotaba en el aire justo encima de su cabeza. Al ver esto, la niña de repente dejó de reír. Al darse cuenta de esto, el duque se asustó aún más y le preguntó a la heroína qué había sucedido.
De repente, este algo se acercó al duque y comenzó a hacerle la misma pregunta, sin parar sobre por qué el hombre lo mató. La cosa desconocida parecía un fantasma con una túnica negra. Aparecieron huellas de color rojo sangre y de repente, un fantasma con una sonrisa espeluznante descendió de repente, como si intentara llegar al duque. Al darse cuenta de que Karmsan estaba en estupor, la niña lo llamó para sacarlo de su trance. Al darse cuenta de que era un demonio, inmediatamente corrió hacia el duque. Pero los hombres ya habían comenzado a sufrir un ataque de pánico. Tembló de escalofriante horror, sin notar nada a su alrededor. Con voz temblorosa, repitió que era Serena. El demonio con ojos rojos y una expresión terriblemente aterradora continuó acercándose rápidamente. Al mirar al fantasma nuevamente, Seina notó que tenía el mismo color de ojos que el duque. El demonio inspiró miedo y pánico. Pero la situación también se agravó por el hecho de que el techo estaba al borde del colapso. Seina intentó sacar al duque de allí. Tan pronto como cruzaron el umbral, ambos cayeron al suelo. En ese mismo instante, el techo se derrumbó. El duque ya había recobrado un poco el sentido, pero todavía estaba en estado de shock. Justo afuera de la puerta, el demonio, todavía bajo la apariencia de una mujer espeluznante, colgaba de la horca. Su risa siniestra resonó en el sótano. Ante estos sonidos, el duque volvió a caer en un estupor. Repetía sin parar que no la había matado. Acercándose, la niña puso sus manos sobre los hombros de Reshid y dijo con voz tranquila que todo lo que ve ahora es irreal, una mera ilusión, por lo que no debe tener miedo. Habiendo hecho contacto visual, añadió con una sonrisa que solo necesitaba cerrar los ojos y esperar un poco. Ella volvería pronto. El duque todavía no era plenamente consciente de la realidad. Recordó a Serena, que llevaba un vestido rosa suave y su largo cabello ondeaba maravillosamente al viento. De repente, los límites entre la realidad y la ficción se difuminaron. Pensando que la niña aún estaba viva y sin dejar de llamarla, el duque caminó hacia ella. Caminaba con pasos inseguros, pero al mismo tiempo se alegraba de que la niña estuviera viva. No quería creer en su muerte. En todo este tiempo, Serena nunca se dio la vuelta. De repente, la amplitud del movimiento de su cabello se hizo más aguda, como si su cabello se hiciera más largo a cada segundo. De repente, se dio la vuelta, y el mundo de cuento de hadas se derrumbó instantáneamente. La chica con cara espeluznante y voz siniestra continuó culpando al duque por su muerte. El hombre siguió excusándose, repitiendo que no era él. Inesperadamente, Seina regresó con buenas noticias. Ella informó que había atrapado un pequeño demonio y una vez más explicó que todo lo que el duque había visto todo este tiempo era solo una ilusión. Extendiendo la mano, mostró su presa, aclarando que se trataba de una vilacas, una especie de demonio bastante rara. Ella explicó en detalle exactamente cómo operan estas pequeñas plagas y cómo obtienen pesadillas de sus víctimas y cómo las proyectan en el mundo real como una ilusión. Recordando que a estos demonios les encanta comerse los dedos sobre todo, la niña rápidamente comenzó a revisar las manos del duque. Seina también añadió que el incidente con el viento también fue solo un truco de estas pequeñas criaturas. El atónito duque solo hizo una pregunta: ¿cómo Seina logró derrotar al demonio? La niña explicó todo, diciendo que es cazadora y se especializa en demonios que controlan la mente. El duque todavía no podía recuperarse de la pesadilla que había visto. Al notar su tez pálida y su comportamiento antinatural, la heroína preocupada le preguntó a Reshida si se encontraba bien. Respondiendo que todo estaba bien, el duque intentó levantarse. De repente, su rostro estuvo justo frente a la nariz de Seina. Solo ahora notó la amable sonrisa de la niña. Solo entonces, al darse cuenta de que la heroína no era tan agresiva, sino muy amable y dulce, el duque se sintió avergonzado. Al observar la reacción del duque, Seina quedó perpleja, sin entender lo que estaba pensando. Sin embargo, como ya habían atrapado al demonio, la niña, levantándose del suelo, se ofreció a regresar. Con una sonrisa encantadora, le dijo al chico que la tomara de la mano y se pusiera de pie. El duque quedó fascinado con ella.
Él estuvo de acuerdo y tomó la mano de Zeina. Al llegar la mañana, la gente del pueblo empezó a discutir acaloradamente algo. Algunos vecinos escucharon ruidos fuertes. Algunos incluso pensaron que se trataba de un terremoto, pero Zeina se apresuró a calmarlos, explicándoles que solo se había derrumbado el piso y que la razón era que la casa ya era vieja. Esta explicación convenía bastante a los vecinos. Al escuchar los rumores, Ellen, preocupada, corrió hacia la heroína para asegurarse de que estaba bien. La noticia de que el suelo se había derrumbado la desanimó. Zeina le dijo lo mismo que el resto de los vecinos, pero de repente la expresión de Ellen cambió y preguntó en tono serio qué estaba haciendo Zeina en la casa de su señoría. Tratando de pensar en algo sobre la marcha, la heroína respondió que estaba ayudando con la mudanza. Al escuchar esto, Ellen, con la misma sonrisa, dijo que se alegraba de saber que Zeina no resultó herida. Habiendo terminado la conversación con la heroína, miró furtivamente hacia el duque. De repente sus ojos se encontraron. Al darse cuenta de esto, Ellen hizo una reverencia, se despidió de su vecina y se fue. Finalmente se hizo el silencio, y Zeina exhaló un suspiro de alivio. Pero antes de que tuvieran tiempo de disfrutar de la paz, Aarón apareció de la nada, corriendo con todas sus fuerzas hacia su amo. Preocupado, preguntó qué pasó y cómo. Para no contar toda la historia desde el principio, el duque solo se acercó para estudiarla, pero el asistente no entendió de qué estaba hablando. Entonces, Reshid llamó a Zeina. La niña comprendió inmediatamente de qué se trataba y empezó a buscar algo en su bolsillo. Sacó un pequeño demonio con forma de abeja y se lo entregó a Aarón. El duque le indicó a su asistente que se llevara al demonio. Al mirar la pequeña cosa que tenía en las manos, Aarón todavía tenía bastantes preguntas, pero el duque le ordenó regresar a la finca y estudiarla, además de llamar a un médico. Al principio, Zeina no entendía por qué necesitaban al médico, y cuando lo entendí, me quedé estupefacto. El duque limpió personalmente su herida. Esto hizo que la niña se sintiera incómoda y agarró las toallas, diciendo que podía encargarse ella misma. El duque siguió mirándola, pero para Zeina, esas quemaduras eran comunes cuando trabajaba con piedras de maná. Después de todo, ella es de las que no están sujetas a la magia. Cuando una persona usa magia con una piedra, tan pronto como se acaba el maná, la piedra se vuelve negra. Pero a Zeina se le ocurrió su propia forma de usar la piedra de maná. Hace que el maná dentro de la piedra se escape rápidamente, y luego lo usa como explosivo. El polvo suele levantarse después de una explosión. Sin embargo, el objetivo también puede ser alcanzado de un solo golpe. Esta es una forma bastante eficaz de cazar. Frotándose la mano, Zeina continuó pensando en el demonio recientemente capturado, y el duque la miró en silencio. De repente, preguntó si esto le pasaba a menudo, y la niña respondió tranquilamente que sí, ya que es cazadora. Pero sobre todo, a Reshida le sorprendió la frase de que Zeina ya no le debía nada, porque no entendía de qué tipo de deuda estaba hablando. Luego la niña explicó que se refería al día en que el duque la ayudó a salir de prisión. Entonces el duque asintió con una sonrisa y le agradeció su salvación. Además, agregó que a partir de ahora, la niña podrá contar con su ayuda. Sin embargo, se sorprendió mucho cuando escuchó una solicitud para compartir con ella la información que encontraría Aarón. Y aunque prometió cumplir cualquier pedido, esta vez se negó. No pudo dar el motivo de la negativa, pero a cambio, se comprometió a cumplir cualquier otra petición. La niña insistió por su cuenta, argumentando la necesidad de obtener dicha información, pero el duque se mantuvo firme. Sin embargo, Zeina no quería retirarse, porque un demonio apareció en la capital, y era natural preocuparse por esto. Pero ni siquiera esta razón fue suficiente para el duque Carlman. Al recibir otra negativa, la niña se enojó mucho. Su conversación fue interrumpida por Aarón, quien trajo al médico. Sin embargo, tan pronto como entró, inmediatamente notó la atmósfera abrumadora y tensa entre los dos. Esto hizo que el asistente y el médico se sintieran incómodos e incómodos, se quedaron paralizados y no sabían cómo actuar en tales circunstancias.
Y cuando escucharon el grito enojado de la niña, diciendo que todo estaba bien, se sobresaltaron de miedo. El duque continuó manteniendo una expresión imperturbable en su rostro, demostrando con toda su apariencia que más disputas no tenían sentido. Habiendo terminado la conversación, Zeina aún permitió que el médico se diera los primeros auxilios. De camino a casa, continuó pensando y analizando lo que había sucedido durante los últimos días. En particular, la perseguían pensamientos sobre un demonio que logró cruzar la barrera de la capital. De repente, sintió la presencia de alguien justo detrás de ella. La heroína se giró bruscamente para comprobar quién era, porque el desconocido logró acercarse sin ser visto. Pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el extraño agarró su brazo herido, causándole dolor. De repente, el desconocido preguntó con preocupación en su voz si la niña se encontraba bien. Al final resultó que era Dion. Sin embargo, por alguna razón, cuando lo vio, la chica no se calmó, sino que sintió cierta incomodidad. Escenas de esa noche pasaron por mi mente. En algún momento, incluso palideció de preocupación. Dion, sin saber el motivo de tal reacción, se alarmó aún más, pensando que estaba herida. La niña siguió pensando que ahora el hombre luce completamente diferente. Era como si fueran dos personas diferentes. Habiendo ordenado sus pensamientos, Zeina respondió con una sonrisa incómoda que era solo un pequeño problema, pero la respuesta no satisfizo al chico. Todavía estaba preocupado y cuestionado sobre los detalles. Entonces, la heroína recordó que Dion era el hijo del jefe del gremio y sugirió que tal vez había oído algo sobre los demonios. Aprovechando la situación, lo invitó a conversar. Fueron a un restaurante para continuar allí su conversación. Zeina demostró con toda su apariencia lo mucho que le gustaba la comida. Dion estaba satisfecho con esta reacción. Durante el almuerzo, hablaron sobre la aparición de un demonio en la capital. A diferencia del duque, Dion inmediatamente acordó compartir información si descubría algo. Al observar el comportamiento elegante del chico, Zeina todavía no podía entender qué pasó esa noche y si ese hombre arrogante era Dion. De repente, Dion empezó a hablar del duque. Le pidió a Zeina que no ayudara más a Rashid, o mejor aún, que se mantuviera alejada de él. Pero la heroína no podía prometer tal cosa, porque el duque es su vecino, e incluso antes la ayudó. También dijo que el duque no era tan malo, y además su gente ayudó a Ellen cuando los ladrones irrumpieron en su casa. Sin embargo, esta era la primera vez que Dion se enteraba del incidente con el ladrón. Entonces, Zeina le contó todo y añadió que ya no había nada de qué preocuparse, porque Ellen estaba bien. Pero de repente, Dion le preguntó si estaba bien. La heroína se sorprendió ante tal pregunta, porque el ladrón irrumpió en la casa de la vecina, no en la de ella, y respondió que por supuesto, ella también estaba bien. Cuando la niña le preguntó si iba a visitar a Ellen, Dion respondió que aún no estaba seguro. Sin embargo, parecía preocupado. Zeina interpretó esta expresión como preocupación por Ellen. Y una vez más, estuvo convencida de la autenticidad de sus sentimientos por Ellen. Siguiendo viviendo con irritación, pensó que si todo esto era realmente una simulación, entonces él era un actor brillante. De repente la expresión del hombre cambió. Invitó a la niña a comer su ración, que cortó con antelación, ya que se había lastimado la mano. La chica devoró con gusto la comida en ambas mejillas, y al final quedó conmovida por la amabilidad de Dion. Lo único que le importaba era cómo la trataba el chico, y estaba bien, incluso si tenía otro lado. Dion miró a Zeina con alegría. Cuando el chico le preguntó qué haría después del almuerzo, la chica dijo que probablemente iría a la biblioteca a buscar información sobre los demonios que habían aparecido en la capital. Entonces el chico le ofreció su ayuda, pero la niña se apresuró a negarse, porque le daba vergüenza confiar tanto en él. Sin embargo, Dion, con una sonrisa deslumbrante, le recordó que tenía el brazo herido y que probablemente necesitaría su ayuda. Zeina, hasta cierto punto, estaba de acuerdo con él, así que después de pensarlo un poco, estuvo de acuerdo.
Después de terminar el almuerzo, llegaron a la biblioteca. Zeina se adelantó y Dion la siguió. Aunque esto no formaba parte de sus planes, originalmente iba a interrogar a los guardias. Sin embargo, con Dion, ella sería muy notoria. Además, podría ayudar a Zeina a reunirse con los magos del gremio de aventureros en el futuro. Con una sonrisa malvada, hizo planes para el futuro. El administrador los recibió en la biblioteca y les pidió que mostraran sus identificaciones. Zeina mostró su tarjeta de cazadora de rango D. Dion también mostró su documento. La bibliotecaria quedó encantada con su belleza, pero rápidamente recobró el sentido y dijo que todo estaba en orden con los documentos y que podían seguir adelante. Sin embargo, la niña recurrió a Dion con el nombre de Russell Dar. Al escuchar esto, Zeina comenzó a mirar con recelo al chico. El administrador mostró con una sonrisa dónde se encontraban los libros sobre el tema deseado. La heroína y Dion fueron en la dirección indicada. Al pasar junto a los estantes, el tipo simplemente guardó silencio. Al mismo tiempo, la niña esperaba una explicación. Con cada paso silencioso, sus dudas solo se intensificaban. Las sospechas de la niña llegaron a su punto máximo. Llegó a la conclusión de que Dion podría ser un farsante. Sintiendo la mirada del chico sobre ella, se volvió en su dirección. Bajo su mirada, ella se sintió incómoda y preguntó qué pasaba. La heroína se sorprendió al pensar que Dion iba a revelar su verdadera identidad. El chico, después de mucho tiempo de ordenar sus pensamientos, dijo que quería decirle la verdad. La niña se quedó conteniendo la respiración, esperando lo que diría el hombre. Pero Dion, repentinamente sonrojado, reveló que odiaba las bibliotecas con todo su corazón. Obviamente, esta no era la verdad que Zeina esperaba. Luego, Dion, avergonzado, explicó que simplemente podía quedarse dormido mientras leía y le pidió a la niña que no se fuera sin él. La heroína estaba desconcertada ante tal petición, pero estuvo de acuerdo. Para disipar un poco la atmósfera incómoda y mantener la conversación, Zeina sugirió que a Dione no le gustaban especialmente los libros, a lo que el chico respondió de inmediato que simplemente los odiaba. Reina estaba extremadamente molesta porque Dion se tomaba esto tan en serio. Entonces, la niña preguntó directamente quién era Russell Durr. La pregunta fue inesperada para el chico, pero la chica, al darse cuenta de que había dicho demasiado, instantáneamente se tapó la boca con la mano, como si intentara devolver las palabras ya dichas. Al darse cuenta de que estaba hablando de la identificación del cazador, que mostró, con calma, comenzó a responder la pregunta. Él respondió que la identificación se hizo por orden de su padre, y él mismo no sabía a quién pertenecía ese nombre. La niña desconfió de la respuesta y formuló una contrapregunta sobre si sería más fácil usar su nombre real. Entonces, Dion respondió que la niña, por supuesto, tenía razón, pero que él no estaba registrado como cazador. La razón de esto es que mucha gente desconfía de él, ya que es el hijo mayor del jefe. Por la misma razón, no quieren que se convierta en cazador. Zeina ni siquiera se imaginó esto, pero basándose en el hecho de que el padre creó una identificación falsa para su hijo, decidió que el jefe realmente se preocupa por él. Pero el chico no estaba seguro de esto. Entonces, la heroína notó que tan pronto como mencionó el capítulo, su estado de ánimo empeoró inmediatamente. Por lo tanto, decidió no hablar más del capítulo y empezar a buscar el libro adecuado, pero le dolía la mano más de lo que pensaba. Al darse cuenta de esto, Dion la ayudó a conseguir el libro elegido. En ese momento, parecía un apuesto príncipe de cuento de hadas. Zeina tomó el libro y le agradeció su ayuda. Era el trabajo de Elliot Rothman sobre demonios telepáticos. La heroína dijo que el científico escritor había estado rastreando y estudiando demonios toda su vida y también fue el primero en compilar un bestiario de demonios. Ella continuó con entusiasmo su historia, diciendo que el demonio que encontró anoche en el sótano era un telépata. Después de escuchar a la niña, Dion comenzó a leer la página en la que estaba abierto el libro. Allí, el autor escribió sobre su experiencia de una colisión con una diablesa, sobre cómo se quedó paralizado en el lugar, clavado en el lugar, cuando ella usó su hechizo.
Dion continuó leyendo la historia en voz alta, y de acuerdo a la narración, luego de eso, tocó los labios del científico con su lengua, y comenzó a pasar lentamente sus uñas rojas por su muslo. Pero al escuchar esto, Seina cerró abruptamente el libro, no permitiéndole terminar el párrafo. La niña palideció en estado de shock, y solo después de mirar el libro, nuevamente se dio cuenta del subtítulo, de que el libro estaba dedicado al estudio de los seductores encantos de las súcubos. Le daba vergüenza, incluso mirar en dirección al hombre. Al mismo tiempo, Dion la miró con una sonrisa gentil y amable. Mientras los pensamientos de Seina desaparecían por la vergüenza y se quedaba en estupor, el chico la llamó. Para ayudar a la heroína a relajarse, elogió al autor y dijo que lo más probable es que el científico estuviera dedicado a su trabajo. Aunque Seina todavía estaba extremadamente avergonzada, todavía estaba de acuerdo con la suposición de Dion. Pero todavía estaba avergonzada, así que se cubrió la cara con un libro y le pidió al chico que se sentara y esperara en algún lugar mientras ella buscaba información. Habiendo dicho todo lo que iba a decir y sin esperar respuesta, rápidamente se escapó. Dion ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Alejándose del chico, Seina comenzó a maldecir mentalmente a Elliot Ruffman por la vergüenza que había experimentado. Después de todo, ella lo admiraba mucho. Escuchaba historias sobre cómo el científico arriesgó su vida en nombre de la ciencia y al final dedicó su trabajo a las súcubos, describiendo en detalle y en cada detalle sus encuentros con ellas. Habiendo recobrado un poco el sentido, la niña notó que había estado sosteniendo el libro con fuerza todo este tiempo. Después de darse cuenta de esto, se dio cuenta de que sus acciones anteriores pueden haber creado una impresión equivocada. Esto fue un duro golpe para ella. Lo último que quería eran tales malentendidos. Sin embargo, no tenía sentido preocuparse ahora, porque el chico ya se había formado una impresión equivocada sobre ella. Por lo tanto, Seina decidió empezar a leer. Después de leer un par de páginas, la niña notó que aunque el libro era vulgar, también contenía información útil. Además, el autor organizó bien toda la información. Después de hojear varias páginas, Seina encontró la que necesitaba. Había información sobre el demonio que había capturado. No había mucha información. Según los datos del libro, este demonio no es típico de la zona donde vive la heroína, y no es lo suficientemente fuerte como para atravesar la barrera de la capital. En base a esto, la niña llegó a la conclusión de que alguien la atrapó y liberó deliberadamente. Él allí. El tiempo pasó rápidamente mientras leía. Habiendo terminado con los libros, Seina decidió que era hora de regresar, y solo levantándose, notó que ya era el atardecer. Comenzó a mirar a su alrededor en busca de Dion. Al no encontrarlo cerca, la niña corrió hacia el lado donde se separaron. Corriendo entre los estantes, vio a un hombre con una capa. El cabello morado del extraño llamó su atención. Recordó la historia de Dion sobre el hombre sospechoso que seguía a Ellen. Entonces, Seina asumió que se trataba de la persona desconocida. Mientras la heroína lo observaba, el sospechoso se fue apresuradamente a algún lugar. Siguiéndolo, vio que el extraño entraba al área con libros prohibidos. Entonces, sus temores se intensificaron aún más. Después de todo, había una alta probabilidad de que una persona desconocida estuviera observando a Ellen con el objetivo de hacerle daño. Por lo tanto, para proteger a su vecina, Seina comenzó a vigilar al sospechoso, pero él simplemente caminó entre los estantes. Dado que el uso de magia en la biblioteca está prohibido, Seina estaba segura de que si tenía que pelear con él, entonces la victoria definitivamente sería suya. El desconocido cambió bruscamente de dirección. La chica lo siguió, pero de repente, el hombre empezó a regresar. Al darse cuenta de esto, Seina se detuvo. Para evitar ser atrapada, ella también decidió regresar. Pero los pasos se acercaban, y presa del pánico, mirando a su alrededor, la niña empezó a buscar un lugar apartado. Como no había más tiempo, decidió esconderse detrás de los estantes. Pero antes de que pudiera huir, alguien de repente le agarró la mano. Una fuerza desconocida atrajo a Seina hacia él. La asustada heroína resistió y trató de liberarse.
Pero cuando escuchó la voz de Dione, se calmó instantáneamente. Mirando hacia atrás, vio que Dion estaba detrás de él. El hombre pidió silencio y dijo que le explicaría todo más tarde. De repente, se escuchó una voz desconocida. El hombre de cabello morado se dirigió al hombre de mediana edad, llamándolo mi señor. El marqués le informó al chico de cabello morado que el duque Carlman comenzó a sospechar algo y que primero necesitaban encontrar a Ellen. Mirando al marqués Eccles, Zeina poco a poco empezó a recordar el comienzo de la novela que había leído en una vida pasada. Según la trama, durante su estancia en la familia del marqués, Ellen sufrió mucho, por lo que los llamó a todos malas personas, a excepción del propio marqués Eccles, ya que era difícil determinar si era bueno o malo. Los miembros de la casa Eccles la trataron de manera inhumana, porque es una hija ilegítima. Pero a pesar de que todos la odiaban, hubo una persona que le presentó la habitación, la ropa, la comida y las sirvientas, el marqués de Eccles. Sin embargo, nunca visitó a Ellen. A diferencia de otros miembros de la familia, el marqués no parecía dispuesto a reconocer la existencia de Ellen. Otros niños la golpearon, se burlaron abiertamente de ella, pero los adultos no reaccionaron en absoluto. Todo esto sucedió con el consentimiento tácito del cabeza de familia. No importa cuánto intimidaran sus hijos y su esposa a Ellen, el marqués nunca intentó detenerlos. Pero al mismo tiempo, nunca intentó empeorar su situación. Todo era como si Ellen no existiera para él en absoluto. Sin embargo, en este caso, Zeina no tenía claro por qué decidió buscar a Ellen ahora. Al mismo tiempo, se convenció de que el hombre de cabello morado era quien vigilaba a su vecina. De repente, el marqués hizo una pregunta inesperada. Preguntó por la chica de la floristería, que se parecía mucho a Ellen. Y la respuesta del pelivioleta fue aún más impactante. Dijo que esa chica definitivamente no era Ellen. Zeina estaba confundida, pero Dion le recordó que se callara, ya que todavía estaban escondidos. Luego el chico fundamentó sus conclusiones al marqués. Le dijo que cuando vinieron por primera vez, la chica era realmente muy amable y dulce, igual que Ellen. Pero la segunda vez, la chica atacó al subordinado de pelo morado y lo ahuyentó. Pero esa no fue la única razón por la que afirmó que la niña no era Ellen. Después de escucharlo, el marqués preguntó sobre el motivo principal de esta afirmación. Luego el chico dijo que cuando vinieron por tercera vez, la chica los echó furiosa. Ella los atacó furiosamente con una escoba, maldiciéndolos y diciéndoles las palabras más terribles. Sin poder escuchar más estas vulgares palabras, el noble caballero ordenó terminar la historia, porque ya había oído suficiente. Zeina y Dion también quedaron desconcertados por el comportamiento de Ellen. La heroína recordó su reciente conversación con su vecina. Luego le enseñó a Ellen a sobrevivir en este mundo. Ella le dijo que para vivir en este mundo peligroso, una niña necesita saber algunas malas palabras. Zeina dijo malas palabras y le enseñó a Ellen a repetirlas cuando fuera necesario. Después de escuchar la historia del chico de cabello morado, la heroína se dio cuenta de que la mayor parte de lo que Ellen decía eran palabras que ella le había enseñado. Sin embargo, entre todo lo que dijo Ellen, hubo malas palabras que Zeina no enseñó. Al ver la expresión de Zeina, Dion no pudo evitar reírse. Entonces, la heroína le cubrió bruscamente la boca con la mano, advirtiéndole en voz baja que no hiciera ningún ruido. De lo contrario serían atrapados. Tras las palabras del chico, el marqués también quedó convencido de que la chica no era Ellen, porque ella no se expresaría así. Aunque el chico de cabello morado estuvo de acuerdo con esto, aún así dijo que quería comprobar todo nuevamente. Pero como Ellen ya lo había visto, dijo que se disfrazaría. En este punto, el chico terminó su informe. Después de que esos dos se fueron, Dion se rió mucho y preguntó cómo se le ocurrió a Zeina la idea de enseñarle a Ellen malas palabras. La heroína se sorprendió, sin entender cómo el chico sabía esto, pero explicó que Zeina lo tenía todo escrito en su cara.
Luego la niña explicó que lo enseñó solo con el propósito de defensa propia, para que Ellen pudiera usarlo contra el duque y su gente, y aunque la niña usó este conocimiento en otras circunstancias, aún así tuvo efecto. Estas palabras alegraron aún más a Dion. También notó que sin duda era eficaz. Entonces, Seina, avergonzada, dijo que como a Dion le gustaba tanto todo, debería pagarle. Al chico le gustó la idea y se apresuró a buscar la billetera. Al ver esto, la heroína se apresuró a detenerlo, aclarando que solo estaba bromeando. Entonces Dion fingió no entenderlo. Sin embargo, un momento después, volvió a reír y dijo que también estaba bromeando. Al mirar la risa despreocupada del chico, Seina recordó algo. Preguntó si Dion estaba preocupada. Al ver la expresión confusa en el rostro de su amiga, la niña aclaró que el punto era que el marqués estaba buscando a Ellen y tal vez intentaría recuperarla. Pero el chico no estaba particularmente preocupado por eso. Seina encontró la actitud de Dion demasiado descuidada. Luego, pensando que dado que Ellen vivía al lado, sería inseguro para ella si hubiera gente peligrosa rondando a su vecino, Seina decidió que si las cosas se ponían feas, los mataría a todos. Después de todo, sus acciones también podrían afectar su hogar. Dion, como antes, miraba a la heroína con ternura en los ojos. Al notar la mirada del chico, Seina le preguntó por qué estaba mirando. Pero el hombre solo respondió que simplemente estaba a gusto y divirtiéndose con ella, lo que sorprendió mucho a Seina. Y a la pregunta de la heroína sobre qué iba a hacer después de todo, Dion respondió que aún no lo había decidido. La chica asintió automáticamente en respuesta, pero al darse cuenta de repente, le preguntó en estado de shock cómo no podía pensar en eso y qué pasaba con sus sentimientos por Ellen. La niña simplemente quedó estupefacta ante la indiferencia de Dion. Habiendo terminado la conversación, el chico se levantó del suelo. Justificó su comportamiento por el hecho de que Ellen estaba a salvo junto a Seina y se ofreció, dado que ya habían terminado todos los asuntos en la biblioteca, llevarla a casa. La heroína lo miró y no entendió qué le pasaba. El chico, tendiéndole la mano, esperó su respuesta. Al día siguiente, Seina decidió consultar con el administrador del gremio. Después de escuchar a su amiga, Ana sugirió que el chico ya no ama a esa chica, o simplemente decidió olvidarlo todo y seguir adelante con su vida. La heroína todavía no entendía por qué el chico tomó tal decisión. Sin embargo, para no despertar sospechas, decidí terminar ahí la conversación. Al observar la expresión del rostro de Seina, Ana preguntó con una sonrisa de quién estaba hablando. La heroína emocionada respondió que se trataba de su amigo, pero el astuto administrador no lo creyó. Entonces, la heroína decidió cambiar de tema. Le preguntó a Ana si ahora había alguien del departamento de investigación en el departamento. Al escuchar la pregunta, el administrador comenzó a revisar los documentos. Habiendo encontrado el documento necesario, dijo que en ese momento todos se habían ido a casa. Esto parecía muy extraño, por lo que Seina inmediatamente asumió que tal vez el duque estaba impidiendo deliberadamente que otros se comunicaran con este departamento. Ana también pensó que era extraño y dijo que tal vez había algún error en los documentos. Invitó a su amiga a subir y esperar allí, diciéndole que el departamento estaba en el tercer piso. De pie en la puerta, la heroína dudó si debía entrar y sugirió que tal vez la puerta estuviera completamente cerrada. Sin embargo, la puerta se abrió fácilmente. Al mirar la puerta abierta, Seina se sorprendió de que todo saliera tan fácilmente. Un hombre sentado afuera de la puerta, revisando algunos documentos, al ver a la niña, dijo que había llegado antes de lo que pensaba. Al escuchar esta voz, Seina se desanimó. Dion se sentó frente a ella. Levantando sus ojos azules, miró a la heroína con una sonrisa y demostró que la había estado esperando. Seina quedó extremadamente sorprendida al escuchar estas palabras. Entonces, Dion recordó que ayer, de camino a casa, la niña le dijo que pasaría por el departamento de investigación. Luego de estas palabras, Seina también recordó esa conversación. Sin embargo, la niña todavía no entendía cómo Dion pudo entrar aquí, porque normalmente, si no hay nadie, las puertas están cerradas.
Levantándose de su asiento, el chico respondió que él mismo abrió la puerta, y lo sacó del bolsillo y le mostró la llave de la cerradura. Al ver el nombre de otra persona en las llaves, la niña palideció. Pero Dion, con su habitual sonrisa, dijo que le había robado las llaves al mago del departamento de investigación. Dicho esto, le entregó las llaves. La niña simplemente se sorprendió por la calma con la que contó todo esto. En ese momento, Seina pensó que hoy Dion actuaría como un loco bastardo. Comenzaron a hurgar en documentos e informes, buscando la información necesaria. En el camino, la heroína le preguntó al chico si había alguien en la oficina cuando llegó. Dion respondió que no había nadie. Entonces, Seina comenzó a preocuparse por lo que le pasaría al dueño de la llave si se enteraba del robo. Después de pensar un poco, el chico respondió que lo más probable era que su jefe lo regañara. Al escuchar esto, la heroína se sintió culpable hacia el extraño, quien probablemente sería castigado por su culpa. Por eso, Dion sugirió terminar rápido e irse. Pero por mucho que buscaron, no pudieron encontrar ningún informe sobre un demonio que había entrado en la casa del duque. Después de buscar por todos lados, llegaron a la conclusión de que el informe había sido oculto. Dado que la información es tan secreta, lo más probable es que incluso una pregunta directa no hubiera tenido ningún efecto, por lo que decidieron terminar con los informes e idear otra forma. Entonces Dion sugiere salir y marcharse. En respuesta, Seina preguntó si podía hacer una pregunta. Habiendo recibido su consentimiento, la heroína le preguntó si realmente había renunciado a sus sentimientos por Ellen. Al escuchar una respuesta positiva, la niña abrió la boca sorprendida. Dion añadió con una sonrisa que creía que Ellen estaría mejor con el duque. Seina intentó consolar al chico, diciéndole que era una persona maravillosa. Y aunque no dijo exactamente lo que pensaba, sí dijo muchas palabras halagadoras, y dijo que definitivamente conocería a una persona maravillosa. Al escuchar las amables palabras de la niña, tocando suavemente la mano de Seina, le pidió que lo hiciera sentir mejor. En ese momento, los ojos del chico eran hermosos, su mirada estaba llena de ternura. Tratando de responder al menos algo, la heroína dijo que no estaba segura de poder hacerlo reír tanto como ayer. No esperaba tal respuesta. Dion no pudo evitar reírse. Eso le hizo llorar. Al ver la reacción del chico, Seina se avergonzó aún más y, sonrojándose, le preguntó qué debía hacer para ayudar. Dion, todavía riendo, respondió que sería suficiente con que se quedara cerca. Basándose en las palabras del hombre, Seina decidió que se refería a que la chica debería pasar más tiempo con él. Y llegué a la conclusión de que Dion solo necesitaba un amigo. Aprovechando la oportunidad, el hombre invitó a la niña a tomar un refrigerio, pero la niña estaba ocupada buscando trabajo, por lo que se vio obligada a negarse. Al ver la expresión deprimida en el rostro de Dion, la heroína intentó cambiar de tema. Pero debido a la apariencia de cachorro de Dion, Seina se sintió culpable. Después de un tiempo, pusieron la habitación en orden. Todo estaba perfectamente ordenado. Todo parecía como si no hubiera estado nadie allí. Habiendo terminado de limpiar, Dion y Seina se dirigieron hacia la salida. De repente, se escucharon unos pasos, y agarrando bruscamente al hombre, la heroína dijo que tenían que esconderse y esperar hasta que este hombre se fuera. Habiendo dicho esto, Seina presionó con cautela a Dion contra la pared. El chico se sintió avergonzado por tanta cercanía, pero la niña estaba concentrada en los escalones. Después de un tiempo, los pasos se calmaron y ella se lo informó a Dion. Al darse cuenta de que estaban a salvo, exhaló aliviada y miró enojada a Dion. Seina estaba enojada porque el tipo simplemente estaba tratando de salir sin pensar en el hecho de que podrían atraparlo. Dion intentó justificarse, diciendo que en este caso podrían haber mentido, diciendo que vinieron aquí por negocios. Pero la respuesta no satisfizo a la muchacha. Estaba furiosa, porque es obvio que nadie creería semejante disparate. Sin embargo, al recordar que el hijo de su jefe estaba parado frente a ella, Seina se calmó mentalmente. Acercándose, preguntó con la mayor calma posible si Dion sabía que tenía una apariencia bastante atractiva.
Ella explicó sus palabras, describiendo la apariencia del chico, su brillante cabello plateado, sus ojos azul claro y sus rasgos faciales muy atractivos.